Capítulo 41, Principios, 5. /N. Para obtener la publicación más rápida, lea en Readimpia, me. Fue una vista increíble. Si estuviéramos en la finca Priester, habría parecido algo normal, pero ese lugar era la academia. Fue por ella que la puerta no estaba cerrada. ¿Cómo entró? ¿Y por qué vino en primer lugar? No, parecía que sabía por qué había venido, pero ¿por qué me esperaba así? No era como si estuviera sentada quieta en el sofá esperándome, sino escondida, debajo de la manta. Después de un momento de sorpresa, la siguiente reacción de mi cuerpo fue una risa. Jaja, en serio, fue una lástima que ella hiciera eso, y aunque todavía estaba resentido, fue una risa decepcionante. Estuve preocupado por ella todo el día, pero aunque peleáramos y nos hiciéramos daño, al final, su anhelo por mi amor me hizo sonreír. Si odiara a los gemelos, me habría horrorizado y asustado al ver a Kirsi así, pero no, es así, simplemente estaba enojado. Por otro lado, también había un sentimiento de arrepentimiento, sentía pena por ella, que había tenido que actuar así y me sentía mal por ser tan mezquina. Creo que ella entendió su error y volvió a reconciliarse. A diferencia de Asena, quien usó tácticas extrañas para pelear conmigo hoy, Kirsi pidió perdón de esta manera. Después de una pelea, si uno quería pedirle amor a la otra persona, tendría que dejar de lado incluso el orgullo, sobre todo si lo pedía de esta manera. ¿Cuánta sorpresa fue eso? Fue tan impactante que la ira y la mezquindad de mi corazón desaparecieron. Bueno, eso no significa que me arrepienta de mis acciones, porque pensé que no hice nada malo. A veces tenía que advertirles de esta manera, y para ser honesto, todavía tenía que continuar con este acto. Solo había pasado un día, aunque la ira se había aliviado. Tenía que continuar como advertencia. Aún así decidí usar un tono respetuoso con ella. Me acerqué a ella en silencio, colocando mi mano sobre su frente húmeda, limpié suavemente el sudor. Al examinarlo más de cerca, se vio que la frente no era el único problema, todo el cuerpo estaba mojado. ¿Cuánto tiempo había estado bajo el edredón para sudar tanto? Parecía que había dormido todo el día. Hasta las sábanas estaban empapadas. Kirsi vestía ropa de civil hoy. Llevaba una blusa de 2 piezas que la cubría de pies a cabeza. Afortunadamente, no era un atuendo descuidado. Si ese hubiera sido el caso, tal vez hubiera visto la vergonzosa escena con la ropa pegada al cuerpo mojado. Cuando creció, tal vez debería aprender a tener cuidado. Después de limpiarle el sudor de la frente, me senté a su lado y cepillé su cabello, plateado. Había pasado mucho tiempo desde que la miré con tanto detalle. En la agitada vida diaria de la academia, no había lugar para esto. Cuando la toqué, sentí un corazón complicado. Ella ocupaba una gran parte de mi corazón. Cuando pensaba en el tiempo que pasamos juntos, sentía calidez, pero también era cierto que algunos recuerdos me inquietaban. Al final, las únicas personas que podían hacerme daño eran las personas que eran importantes para mí, por lo que las acciones recientes de Kirsi fueron suficientes para causarme preocupación. Cuando pienso en ello, el dolor todavía está vívido. Los gemelos se habían convertido en una debilidad fatal para mí. Cada una de sus palabras hirientes me hacía temblar como un junco, así que decidí irme. Si hubiera tenido la confianza de cambiar y no dejarme herir tan fácilmente por ellos, ni siquiera lo hubiera pensado. Aunque la apariencia de Kirsi en este momento parecía lamentable, este momento puede ser una oportunidad para crear distancia. Los gemelos me estaban mostrando algunas cosas muy contradictorias. Políticamente me rechazaron, pero en lo personal intentaron retenerme. Yo, que sufrí, en el proceso, les di la espalda, pero cuando decidí irme, se veían tristes y ansiosos, hasta el punto de que si algún día me iba, se sentirían mentalmente incómodos. Entonces, tal vez necesitaba crear una distancia. Al final me iría, así que si podían reducir su dependencia de mí, me parecía una buena manera de hacerlo. Sin más pensamientos complicados, disfruté del momento agradable después de un largo rato. Mientras acariciaba su cabello sedoso, una sonrisa se dibujaba una y otra vez. Ahora podía entender los sentimientos de un marido casado que decía que su esposa estaba más bonita cuando dormía. Kirsi era igual, ella no abría la boca mientras dormía, así que no podía verse más bonita. Me reí una y otra vez de esa ridícula comparación. ¿Cómo carajo se me ocurrió semejante idea? Mientras pensaba en esto y aquello, me pregunté si mi mano que acariciaba a Kirsi había ganado fuerza, porque de repente ella exclamó, «Opa».
Estaba mareada pero despierta. Rápidamente aparté mi mano de ella. Me pregunté si me habían pillado acariciándola. Afortunadamente, Kirsi todavía parecía medio dormido, en un estado de ensoñación. Se frotó los ojos mientras me llamaba, hizo una pausa por un momento, luego abrió los ojos y se levantó de la cama, como si estuviera arrodillada, apoyando solo la parte superior del cuerpo con los brazos. Me miró con ojos desconcertados y se acomodó la ropa. Ya lo había visto todo, así que me preguntaba por qué parecía tan avergonzada. No, había nada inapropiado en su ropa. Ella agarró el dobladillo de su falda y volvió a cubrirse la parte inferior del cuerpo, que ya estaba cubierta. Entonces suspiró aliviada, como si estuviera feliz por algo. No sabía qué era lo que ella no quería que yo supiera, pero pensé que no era el orden correcto para abordar las cosas. Primero, tenía que escuchar su excusa para esconderse en mi cama de esa manera. Mientras la miraba fijamente, ella lentamente me miró a los ojos y dijo, «Opa, eso es tan». Endurecí mi rostro a propósito. No sentía mucha ira ahora, pero no tenía intención de admitirlo hoy. Después de todo, tomé la decisión de no dejar que sus acciones pasaran tan fácilmente, y también tuve que distanciarme un poco de ella para el futuro. Vuelve, Kirsi Priester. No deberías entrar así en la habitación de otra persona. No mucho después de despertarse, el rostro de Kirsi, que estaba nervioso y desconcertado, se endureció. La miré fijamente. El rostro de Kirsi, que poco a poco digirió mis palabras, contenía una vergüenza más profunda, luto, tristeza, dolor y otras emociones negativas. Inmediatamente ella comenzó a llorar. «Opa, por favor, odio esto, ¿puedes parar por favor? ¿Por qué sigues hablando como si yo fuera otra persona? ¿En serio terminamos? No, Opa, sabes que no puedo hacerlo sin ti, y al final, tendrás que vivir sin mí. Te dije que algún día me iría. Dije que no». Ella gimió y levantó la voz. De repente, oí que alguien se acercaba desde fuera. Era Eric. Con un pequeño golpe, preguntó, «Yang, ¿estás bien?» Escuché un grito. «Ah, lo siento. Está bien, Kirsi. Lady Kirsi está aquí, dama». Por supuesto, Eric tenía dudas sobre por qué me dirigía a Kirsi como una dama, pero no era el momento de explicarlo. «Te lo explicaré más tarde. Eric, perdona que te moleste tan tarde». «No, está bien. Solo me preocupaba que pudiera haber un problema». «Está bien, descansa». Sí, volví a escuchar los pasos de Eric. Esta vez eran más tranquilos. Al salir, Kirsi habló de nuevo. «Op lo llama Eric y yo soy Lady Kirsi. ¿Cómo demonios? Tú y yo somos más cercanos, porque no es Eric el que es inflexible». «Me equivoqué, dije que me equivoqué». Se agarró el pecho y dijo con lágrimas en los ojos, cada vez que Oppa me habla en ese tono, me apuñala el corazón. Duele tanto. No puedo respirar. Cuando pienso que Oppa está cansado de mí, las lágrimas no paran». «Sí, no es así. ¿De verdad vas a ser tan duro conmigo por el resto de nuestras vidas? ¿De verdad me odias? ¿Me odias ahora?» En ese momento, el demonio que había dentro de mí también despertó. El demonio, que ahora se sentía aliviado, susurró que Kirsi era un poco lamentable. Si fuera la primera vez, tal vez me hubiera dado por vencido. Tal vez simplemente la hubiera abrazado, acariciado y perdonado. Pero el pensamiento que me vino a la mente mientras la miraba mientras dormía antes, me atrapó los tobillos. Algún día los dejaré, y entonces tendrán que sufrir más que esto, no menos. ¿No sería correcto pensar que ahora los están vacunando? Para mejorar la salud a largo plazo, había que tomar medicinas amargas. Mirándome, que no respondía, Kirsi se levantó de la cama, tambaleándose. Se acercó a mí de esa manera y tembló como si recordara algo. Mientras yo expresaba mis dudas, ella puso los ojos en blanco y pensó en algo. Luego, abrió los ojos y me preguntó con un tono emocionado. Oppa no estaba acariciando mi cabello. Lo que había sido confuso al otro lado de las fronteras de los sueños parecía haberse vuelto transparente ahora. Cuando incluso yo reaccioné accidentalmente a sus palabras, una sonrisa de alivio comenzó a aparecer en su rostro. Bueno, fue un sueño. Le puse una excusa, pero ella se mordió los labios y cerró los ojos con alegría. Sí, no puedes odiarme. Mientras tartamudeaba, poco a poco fue ganando confianza. Su cuerpo tambaleante pasó a ser el centro de atención, su expresión arrugada por la tristeza se abrió y sus acciones se volvieron más audaces. Ella se acercó a mí y trató de rodear mi cuello con sus brazos. Bloqueé su mano una vez,
pero como si hubiera obtenido la verdad inquebrantable de mis acciones de acariciar su cabello, rápidamente lo intentó de nuevo. La segunda vez no pude evitarlo. El rencor que sentía hacia ella y la sonrisa que había esbozado mientras ella yacía en mi cama me impidieron rechazarla. Sus brazos rodearon mi cuello como serpientes. Como era de esperar, Opa me ama. Sabía que lo haría. Mientras ella luchaba con la alegría mientras revisaba continuamente mi corazón, no pude soportarlo más y estallé en risas. Ajaja, escupí una risa en un suspiro de frustración, pero la sonrisa en mi rostro reveló mis emociones. Al verme sonreír, Kirsi también sonrió con lágrimas en los ojos y hundió su rostro en mi cuello. Podía sentir su calidez y su leve sensación de humedad al mismo tiempo. Al final solo me quedó una palabra por escupir: te amo, pero ahora estoy realmente enojado. Todavía no he renunciado a mi orgullo. Kirsi asintió con la cabeza entre lágrimas y con un sonido de respiración más intenso, se comportó como un niño al que le están dando palmaditas después de haberlo regañado. Sí, bueno, me equivoqué. Ella también pidió perdón usando un tono que normalmente solo usaba para demostrarme afecto. La señora parece hacerlo bastante a menudo. Yo dije, aún no la había abrazado. Simplemente no la empujé, pero como si se sintiera satisfecha con eso, Kirsi me abrazó aún más fuerte. Lo siento. Ahora, no solo su cara, sino todo su cuerpo comenzaba a pegarse a mí. El roce de su cuerpo, que estaba mojado por el sudor, me molestaba un poco, pero no lo dije. Al mismo tiempo, respiró profundamente un par de veces, temblorosamente, y habló, con voz entrecortada. Por cierto, quiero decir, esta vez fue realmente malo. Opa, espero que no vuelvas a hacer esto. Por eso me enojé, ¿verdad? Se puso nerviosa al darse cuenta nuevamente del hecho evidente. Por favor, vuelve, Kirsi Praisie. No tengo intención de perdonarte. Levantó la cara de mis brazos y me miró. Al mismo tiempo, no quería mostrar su rostro lloroso, por lo que giró la cara en un ángulo extraño y puso los ojos en blanco para mirarme. Sentí más fuerza en los brazos que me rodeaban el cuello. Ahora empezaba a doler. ¿Qué hago para aliviar la ira de Opa? Puedo hacer cualquier cosa, dijo con voz decidida. No importa lo que hagas, no funcionará hoy. Entonces mañana, lo sabremos mañana. ¿Por qué? No te gusto, de verdad. Ella soltó uno de los dos brazos que tenía alrededor de mi cuello y agarró mi brazo con el que estaba libre. Luego levantó mi brazo y lo movió hacia su espalda. Era como si me estuviera animando a abrazarla. De manera similar, el mismo brazo se movió, incluso otro de mis brazos fue movido hacia su espalda. Al verla mostrar tal a ello, incluso si no era fuerte, la abracé suavemente. En ese estado, Kissy posó sus ojos húmedos en mi cuello una vez más y me abrazó, con fuerza. Solo con mirar esa figura, no podía creer que tuviera el destino de ser una villana insensible. Suspiré y dije, hoy también seguí usando un tono respetuoso con la cena. Además, te advertí que no lo volvieras a hacer, ¿verdad? No quiero perdonarte en un día, ni siquiera hoy. Kirsi se puso rígido extrañamente y susurró en voz baja. Solo, Opa acaba de llamar a Jenny, a cena. Entonces puedes llamarme Kirsi de vez en cuando. Al final, me reí y solté una carcajada breve. Me pregunté si Kirsi también se había contagiado de mi risa o si realmente se estaba riendo de esta situación, temblando en mis brazos mientras reía y lloraba al mismo tiempo. El ambiente se fue relajando poco a poco. También abracé a Kirsi con un poco de fuerza. ¿Pero por qué estás aquí? Le hice una pregunta que tenía en mente desde hacía tiempo. Era una pregunta que no se podía hacer en una situación seria. Ella no respondió durante un rato y respondió con una voz ronca y arrastrada. Quería verte. Esta fue una respuesta que me calentó el corazón, pero no resolvió todas mis dudas. Bueno, lo entiendo, pero no tenías por qué irte a la cama. Extrañaba mi hogar. Solía hacerlo mucho en casa. Sí, y hoy sudaste mucho. Supongo que no dormiste bien. Las sábanas están todas mojadas de sudor. ¿Qué vas a hacer? Kirsi se quedó extrañamente quieta, abrazándome cada vez con más fuerza. Luego, empezó a apoyarse en mí. Empujado por su poder, me incliné hacia atrás y mi cuerpo golpeó la pared. Como no tenía otro lugar donde refugiarme, ella se acercó a mí, muy levemente. Kirsi, que retiró la cabeza de mi cuello, susurró, me gusta. Su respuesta parecía extrañamente fuera de lugar con la conversación, por lo que otra pregunta surgió en mi cabeza. ¿Qué? ¿Te gustan las sábanas mojadas?
Ella se quedó desconcertada por mi pregunta, se sobresaltó, cayó sobre mí y se tapó la boca. Mi ropa, mojada por su sudor, se sentía fresca. También sentí un hormigueo de sangre, corriendo por mi cuello, que ella sujetaba con fuerza. No pude entender ninguna de sus acciones, así que simplemente le pregunté, honestamente, sobre las partes que me confundían. ¿No estás haciendo algo extraño? Esta pregunta surgió porque Kirsi y Asena habían estado haciendo muchas cosas que no entendía últimamente, pero Kirsi no respondió a mi pregunta. En cambio, sus mejillas se sonrojaron como un tomate. Incliné la cabeza. ¿Qué está sucediendo? Oh, no lo hice, opa. No, mejor dicho, creo que debería irme ahora. Kirsi dijo apresuradamente. Eso, hablo en serio sobre lo que hice mal. Lo siento hoy, pero mañana, tal como solías hacerlo, por favor no uses un tono respetuoso, porque te lo estoy rogando. Sí, no, en mi cama. Ella me ignoró. Yo iré, opa. Kirsi, que me abrazaba fuertemente, desapareció y otra Kirsi que huyó de mí, tomó su lugar. Después de que ella se fue con tanta prisa, me sentí bastante vacío. Me rasqué la cabeza, levanté de nuevo la manta y puse mi mano sobre la sábana. Era una cama fría y húmeda, y el aroma de rosa fragante, probablemente el aroma que usaba Kirsi, llegó a mi nariz. Pero por muy fragante que oliera, no quería dormir en una cama húmeda. Al final salí de la habitación y me acosté en el sofá. Hoy tendría que dormir en el sofá, considerando que incluso este inconveniente fue traído por Kirsi. Bueno, sentí que debía extender mi respetuoso discurso por un día más al menos. Quizás porque me había reconciliado con Kirsi, pude conciliar el sueño con la mente más relajada. T/N, únase a Patreon para apoyar la traducción y leer hasta 5 antes del lanzamiento. https://www.patreon.com/Dylan Vittori, capítulo 42, Principios, 6. T/N, para obtener la publicación más rápida, lea en Readimpia, me. Kirsi caminaba con una mente brillante. Sí, Kaden no era tan amigable como solía ser, pero le dio un breve abrazo. Ella también estaba convencida de que todavía la amaba. Cuando le preguntó qué había hecho en la cama, ella se asustó, pero pudo evitar incluso eso. Kirsi tranquilizó su corazón. En primer lugar, el acto en sí era vergonzoso, pero lo hizo pensando en su hermano. Ni siquiera sabía qué pensaría él cuando se enterara. Kirsi sabía que su amor había sido distorsionado, porque era un amor que no debía sentirse por hermanos. Si se descubrieran sus pensamientos y acciones, era posible que se distanciaran más entre sí de lo que estaban ahora. De alguna manera, tendría que decírselo algún día, pero no era ahora. No había pasado mucho tiempo desde que la propia Kirsi fue capaz de darle un nombre claro a este sentimiento. Su amor era el mismo de siempre, pero ella se dio cuenta de que era amor entre un hombre y una mujer. Kirsi pensó en Asena mientras caminaba hacia su dormitorio. Asena ya tenía esos sentimientos por Kaden. Como ambos sentían lo mismo, fue bastante fácil comprender el corazón de su hermana. Las acciones de Asena se fueron entendiendo una por una. Ahora podía ver por qué Asena a veces lo trataba de manera tan diferente. Kirsi se sintió incómoda. Era difícil incluso revelar sus verdaderos sentimientos, pero Asena pensaba lo mismo. Si eso sucede, ¿tendrá que pelearse con su hermana por su hermano? Fue difícil de digerir. Además, no estaba segura de ser mejor que Asena, aunque eso no significaba que la rechazarían. Además, creía firmemente que Kaden la amaba más que a nadie, incluso más que a Asena. Eso la tranquilizó un poco. Kirsi de repente se dio cuenta de cuántos obstáculos tenía que cruzar antes de poder vivir cómodamente con su amor. Al pensar en él, su corazón latía cada vez más y Kirsi se sentó en su lugar. Ahora Kirsi sabía incluso cuál era su nombre. Era un término que aparecía mucho en las historias de amor de princesa y caballero que Kaden le había contado en la cama cuando era joven, mal de amores. Kirsi sabía cuál era su nombre, pero solo ahora podía entender lo que era. Después de respirar profundamente unas cuantas veces, Kirsi se levantó de nuevo. No tenía ningún deseo de evitar los obstáculos, uno a uno, se estaba deshaciendo. El objetivo era revelar lentamente su mente y bajar su vigilancia. Kirsi finalmente llegó al dormitorio. Ya era demasiado tarde en la noche. Kirsi abrió con cuidado la puerta del dormitorio. Clic, Jimmy, y el rostro frío de Asena apareció en su vista. Asena se sentó en el sofá con las piernas y los brazos cruzados, mirando a Kirsi con
cara rígida. ¿Dónde has estado?, le preguntó a Kirsi, pero Kirsi no creía que Asena no supiera la respuesta, así que Kirsi no respondió. Entonces, ¿qué está diciendo Oppa?, todavía enojado. Asena cerró suavemente los ojos y suspiró. Wow, Ginny, ¿vas a reconciliarte con Oppa? ¿Cómo puedo reconciliarme con él si me ignora todo el día? Asena se mordió los labios y escupió palabras mientras apretaba la mandíbula. Mi Oppa, me está ignorando. Las manos de Asena temblaban. No podía soportar la situación actual. Asena soportó su enojo por un momento y luego saltó de su asiento. Ginny, descansa primero. Kirsi, tengo un lugar a donde ir. ¿Dónde? Asena no respondió. Dejando a Kirsi en la sala de estar, ella se fue. Asena parecía estar enloqueciendo de celos. Kaden, que no le había hablado en todo el día, e incluso cuando lo hacía, ponía límites y usaba palabras respetuosas, se rió con Daisy como si quisiera burlarse de ella. Asena no lo soportaba en absoluto. Si hubiera sido en el pasado, ya habría tomado alguna medida. Pero cuanto más acciones tomaba, más se alejaba de Kaden y más tenía que verlo hablar con otras mujeres, soportando el agudo dolor que le apuñalaba el corazón. Sí, Asena no se disculpó antes cuando se acercó a él, ya que todavía esperaba que Kaden se acercara a ella primero, pero hizo sus propios esfuerzos, aunque simplemente se congeló frente a él. A veces tropezaba a propósito, se quedaba mirándolo largo rato, y a veces se detenía frente al camino por el que él pasaba. Incluso si ella hacía pucheros, ponía cara triste o ponía cara de enojo, Kaden no se acercaba a ella como solía hacerlo. A diferencia de lo habitual, sí, paremos ahora, no quiero seguir luchando, ni siquiera dijo nada parecido. En lugar de decir esas cosas, ni siquiera la miró y siguió hablando con otras mujeres. Dejándose sola, solo hizo amistad con otras mujeres, habló con Daisy sobre el entrenamiento de acompañantes y cambió con Judy cuando estaban en clase. Kaden y Judy parecían estar divirtiéndose tanto que el sonido de sus risas resonó por todo el pasillo. Debido a eso, Asena no podía contar cuántas plumas comía mientras escribía. Asena finalmente llegó a su destino. Llegó al dormitorio en busca de una mujer. El nombre de la mujer era Sharon Payne. Ella era la segunda hija de la familia Payne, que pertenecía a la familia Priester. El vizconde Payne tenía otro seudónimo, la daga de los sacerdotes. Era algo que nadie podía pronunciar, pero había una historia abierta de que la familia Payne se hizo cargo del trabajo sucio de los Priester, y esto no estaba mal. Todos en la casa Priester y la casa Payne lo sabían. La familia Payne fue conquistada por los Priesters hace cientos de años. A cambio de no ser destruidos por los Priesters, y para salvarse, se hicieron cargo de todas las actividades de espionaje de la familia Priester. Con el paso del tiempo, la familia Payne consolidó gradualmente su posición como herramienta de Priester. Asena llamó a la puerta. Al poco rato apareció Sharon Payne. Esta era la primera vez que Asena la visitaba, pero no fue necesaria ninguna explicación. Sharon también comprendió perfectamente su misión. ¿Cómo puedo ayudar?, Sharon le preguntó a Asena. En la sala del consejo estudiantil, debe haber una pequeña flor en el escritorio de Daisy Hexte. Esa flor, tírala a la basura. ¿Es suficiente? Sí, es algo pequeño, pero es importante para mí. Quiero que lo eliminen sin dejar rastro. Le hizo un gesto con la cabeza a Asena. Sharon pasó junto a ella y desapareció en algún lugar. Pensando que la flor finalmente desaparecería, Asena se sintió un poco menos sin aliento. Los celos que la habían atormentado hasta ahora también se redujeron en un nivel. Asena no se sintió culpable por este comportamiento. Incluso Kaden había dicho que estaba marchito y le pidió a Daisy que lo tirara. Pero Daisy dijo que no lo tiraría a la basura, así que Asena decidió hacerlo por ella. En su mente, quería destruir la flor con su mano y luego tirarla. Sin embargo, Asena sabía que sería difícil, por lo que se conformó con que simplemente desapareciera. Vaya. Asena suspiró y calmó su mente. Al mismo tiempo, pensó en Kaden. ¿Hasta cuándo estará así? Solo había pasado un día, pero Asena ya estaba en su límite. Lo único que Asena quería en este mundo era su calor. Como él la trataba con frialdad, parecía haber perdido su lugar en este mundo. El mundo sin su calor era demasiado frío, y cuando ella pensó que su calor estaba dirigido hacia otras personas, se puso celosa y no lo soportó. Sacudiendo la cabeza, Asena intentó calmar su mente y regresó a su habitación. ¡Guau! Mientras bostezaba, estaba esperando a Daisy. Por culpa de Kirsi, las sábanas se mojaron y dormí en el sofá.
así que no pude dormir bien. Tenía los hombros rígidos y el cuello tenso. Mientras giraba mi cuello hacia adelante y hacia atrás mientras sujetaba mi clavícula, vi una cara linda que se acercaba desde lejos. Solo había una risa linda y una aura energética a su alrededor. Era Kirsi. Me reí al ver su figura acercándose. Ella miró mi sonrisa y vino hacia mí con una expresión más brillante en su rostro. Hermano. Pero eso fue todo. Lady Kirsi, ¿por qué vino? Ella se quedó sin aliento ante mi tono. Ni siquiera dije que dejaría de llamarla señorita. A partir de hoy, pero parecía estar esperando algo así. Opa, a partir de hoy, otra vez. No he dicho eso, ya está, vuelve. Oh, si sigues interfiriendo en mi trabajo, me preocuparás. ¿Qué harías si no pudiera acompañar a Daisy como es debido por tu culpa? Ella me miró con una expresión sombría en su rostro. Estuviste con ella todo el día ayer. No, es una expresión triste. Sin embargo, no me dejé convencer fácilmente. Más bien, endurecí mi rostro aún más. Kirsi se sorprendió y corrigió sus palabras. Ah, eso, está bien, hoy, seré paciente. Fue un buen cambio. Algún día los iba a dejar, así que pensé que sería lo correcto. Alejarme de ellos día a día. Vuelve pronto, Daisy llegará pronto. Kirsi extendió la mano. Eso. Entonces, ¿cuándo podemos vernos hoy? No sé. Parecía que ella miraba esta situación con demasiada esperanza una y otra vez, así que le eché agua fría. Lady Kirsi, mi enojo aún no se ha calmado, así que, ¿por qué sigues pensando en cuándo nos encontraremos sin preguntarme? Oh, te perdoné sin siquiera saberlo. No, yo solo, Oppa, quiero estar contigo. Vuelve ahora, no te avisaré más. Kirsi la agarró del pecho y se dio la vuelta. Ella se alejó de mí con pasos tambaleantes e impotentes. En el camino de regreso, ella me miraba una y otra vez, preguntándose si se arrepentía de algo. Cada vez que me veía, yo le hacía un gesto para que se fuera rápido. Ella era realmente linda. Sabía que si cometía un error y actuaba de esa manera tan tierna, todo estaría bien. Bueno, esos días habían terminado. Por supuesto, no era que ya no fuera linda, pero no quería que eso me afectara. Incluso si mi enojo se había calmado, todavía quería distanciarme de ellos. Y entonces apareció Daisy. Buenos días, Karen. Buenos días, Daisy. Nos saludamos y sonreímos antes de empezar el día. Daisy entró a la sala del consejo estudiantil con un saludo. Karen la siguió. Asena y Judy ya habían llegado. Asena puso los ojos en blanco y miró a Karen, pero él ni siquiera la miró. Incluso había empujado a Kirsi de esa manera, y no había nada que pudiera hacer. Más amablemente por Asena, quien aún no le había hablado. Asena sintió todo tipo de emociones malas pero fingió estar bien. Oh, Daisy miró su escritorio, con los pensamientos divagando. No pudo evitar sentir una punzada de confusión cuando vio el espacio vacío donde solía estar la flor marchita. ¿A dónde se ha ido? Solo después de que la flor desapareció, Daisy se dio cuenta de que le había gustado bastante. Debe ser por eso que, aunque se había marchitado, no podía tirarlo. Daisy miró frenéticamente alrededor del escritorio, pero no pudo encontrarlo. Ella vagó y miró a Karen, que estaba parado detrás de ella. Por alguna razón, tal vez porque la flor había desaparecido, ella no tenía confianza en verlo. Karen supo inmediatamente lo que buscaba. Cualquiera podía darse cuenta de que la flor había desaparecido. Yo, tal vez. Karen. Daisy bajó las cejas y le preguntó a Karen con cautela. Cuando él fue quien preguntó hace un día, ¿qué tal si lo tiramos? Era una pregunta que surgía naturalmente. Yo no. La cara de Daisy se puso aún más roja. No bastaba con que no cuidara bien el regalo que otra persona le había dado. Incluso le preguntó a la persona que le había dado el regalo si se lo había llevado. Mientras ella entraba en pánico, una voz resonó. Debiste haberlo cuidado bien. Era una voz fría. Los ojos de Karen y Daisy se volvieron hacia la voz. Asena estaba hablando sin mirarlos. Si era una flor tan significativa, ¿debería dejarse en la sala del consejo estudiantil? Asena, tal vez. Ante esa pregunta, los ojos de Asena miraron a Daisy. Ayer salí de la sala del consejo estudiantil antes que tú. Ah, era un hecho que Daisy recordaba. Asena había esperado afuera a Karen, pero Karen la había ignorado. Finalmente Daisy recurrió a Karen. Ella inclinó la cabeza y se disculpó. Lo siento, fue un regalo. Pero contrario a lo que todos pensaban que Karen perdonaría fácilmente a Daisy, Karen se puso de pie y reaccionó rotundamente. Daisy lo vio así y se culpó aún más.
También pareció darle mucho significado a la flor al final. Caden puso los ojos en blanco por un momento y luego le dijo a Daisy, esperar. Luego, abandonó la sala del consejo estudiantil a toda prisa. Athena miró eso y sintió una leve sensación de victoria bajo su rostro rígido. No estaba lo suficientemente feliz, pero parecía que las cosas habían salido mejor de lo que esperaba. Daisy miró fijamente a Caden, quien se fue apresuradamente y se sentó en el escritorio con un suspiro. Luego se abrazó a sí misma y se dejó caer sobre el escritorio. A Athena tampoco le gustó su comportamiento. Era como si estuviera deprimida por haber decepcionado a alguien que le gustaba. Athena quería devolverle la sensación de privación que había sentido. Creo que Oppa estaba muy decepcionado. Aún así, fue un regalo después de ganar la competición de justas. Mi Oppa te dijo que lo tiraras, pero ahora que lo veo, parece que solo fueron palabras vacías. Estallido. Y en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Caden apareció jadeando por respirar. Acababa de irse. Al verlo jadear de esa manera con tanta fuerza física, pudieron deducir aproximadamente lo duro que debió haber corrido. Caden dejó escapar un suspiro agitado y caminó hacia Daisy. Los ojos de Athena se hicieron cada vez más grandes al ver lo que escondía detrás de su espalda. No. Ella susurró en voz baja, pero Caden no se detuvo. Caden se paró frente a Daisy y sacó una flor desde atrás. Oh, Daisy respiró hondo. Ahora que la primera ha desaparecido, puedo regalarla. Muchas de las mismas flores florecieron en el jardín. ¿No debería apreciarse cuando es hermosa? Segundo, esta fue la segunda vez. Athena aún no había recibido lo que quería, y Daisy lo había recibido 2 veces. El corazón de Athena pareció endurecerse con una sensación de derrota. Caden continuó, si quieres, te la traeré todos los días a partir de ahora. Si falta alguna, no te desanimes. Al fin y al cabo, las flores no son eternas. Él se rió. Athena tuvo que quedarse en segundo plano, mirando a Caden sonreír mientras le regalaba flores a otra mujer. ¿Por qué era tan amable? ¿Y por qué esa amabilidad no estaba dirigida a ella? Cada una de sus acciones quedó grabada lentamente en la mente de Athena. T/N, únase a Patreon para apoyar la traducción y leer hasta 5 antes del lanzamiento. https://www.patreon.com/Dylan Vittori. Y no olvides echarle un vistazo a Pretendiendo Tener Novia, del mismo autor. https://readimpia.me/series/pretending-to-ave-a-girlfriend-novel, capítulo 43, El Caballero Brillante, 1. T/N, para obtener la publicación más rápida, lea en Readimpia, me. No importaba cuánto intentara Athena negarlo, y no importaba lo que Caden dijera sobre el acto, no cambiaba el hecho de que las flores eran un regalo que un hombre daba al sexo opuesto, y la atmósfera era definitivamente diferente en la forma en que se presentó tal regalo. En ese sentido, el impacto que Athena tuvo que recibir esta vez fue enorme. Como si se hubiera creado una línea entre Caden y ella, los sentimientos que sintió fueron completamente opuestos a los habituales. Cuando le regaló por primera vez una flor a Daisy, originalmente eran de ella y de Kirsty, para que pudieran entenderlo un poco. Esta vez no. Esta vez, sin duda, la flor que Caden había preparado, era para Daisy. Además, esta era la segunda vez. Cualquiera que fueran las intenciones, había un símbolo en el acto de regalar flores. Una y otra vez. Como Daisy estaba conmovida y no podía decir nada, Caden habló. Lo siento si te resulta incómodo. Es solo una flor. Bueno, te la vuelvo a dar para que no te dé pena perder la primera. Añadió, pero el corazón de Athena no se tranquilizó en absoluto. Aunque se dijo que debía reducir la carga de las acciones con palabras ligeras, la base no vaciló. Athena debía sentir celos profundos de Daisy, que era tímida. Se sentía sofocada y caliente como si un fuego la estuviera quemando por dentro. No podía encontrar la manera de deshacerse de esa sensación de asfixia que estaba experimentando por primera vez, y la situación solo empeoró cuanto más pensaba en ello. Cuanto más pensaba en el significado, más comenzaba a asfixiarse. No estaba segura de si Caden realmente no conocía el significado del acto, porque Caden nunca le regaló flores. Como eran hermano y hermana, ella nunca había recibido flores de él como persona, del sexo opuesto en primer lugar. En el pasado, había habido ocasiones en las que él arrancaba flores del jardín y se las ponía en el pelo, pero ella nunca las había recibido como regalo así. Athena comprendió una vez más lo que significaba para Caden
La diferencia se sentía, claramente. Ella ya lo sabía, pero le dolió mucho cuando la diferencia apareció como un acto frente a ella. No importaba cuánto la amara Caden y cuán grande fuera ese amor, al final, lo que Athena quería era el corazón que Caden le estaba mostrando a Daisy. Athena sentía que el amor que había recibido hasta ahora era insignificante. El mismo amor que sentía habitualmente era tan preciado que se aferraba a él con fuerza para no perderse ni un solo recuerdo. No tenía sentido. Si no le daba el mismo amor que le daba a Daisy, el amor que le había dado desde la infancia sería algo que algún día se convertiría en un recuerdo. Así era el amor familiar. Algún día debe terminar. Futuro eterno, solo hubo un amor que nunca terminó hasta la muerte. Era el amor entre un hombre y una mujer, el amor que él le dio a Daisy. Y fue muy difícil para Athena aceptar esto. ¿Por qué? Porque esa mujer no era una Priester, naturalmente podía tener una atmósfera afectuosa con Caden, algo que Athena nunca podría tener según las normas. Caden llegó a ella como un rayo de luz cuando ella estaba pasando por un momento difícil cuando era niña y se convirtió en su todo. Todos los esfuerzos que había hecho hasta ahora deberían haber sido elogiados por él. Después de todo, era para obtener un gran poder para protegerlo, pero, de hecho, se fue como un viento libre. A ella le molestaba que su afecto e interés la abandonaran y se dirigieran hacia otra mujer, porque con Caden no hacía falta nada más. Por el contrario, sin él, nada en este mundo podría satisfacerla. De hecho, ella ya estaba esperando todo esto, por lo que había ideado un plan para quitarle el apellido Priester como medida de precaución. Pero el resultado fue que solo se alejó más. Athena se levantó de su asiento. Ahora se dio cuenta de que le temblaban las piernas, pero aún así se puso de pie. Opa, ven conmigo un momento. Al final, Athena le habló primero. Fue en el momento en que terminó la pelea, Athena se rindió primero. En ese momento, él y Daisy estaban en un ambiente feliz y eso le hacía doler el corazón. A esto se sumaba el hecho de que estaba peleando con él, lo que le dificultaba respirar. Ella necesitaba un descanso. Judy no lo siguió después de leer la atmósfera. Ella respiró profundamente y esperó a Caden, y luego él también salió. En el momento en que Athena lo vio, se le hizo un nudo en la garganta, pero contuvo la respiración y las lágrimas. Ya no podía llorar. ¿Qué está sucediendo?, preguntó con severidad. La expresión de Athena se deterioró. No podía mantener la expresión rígida. «Porque me equivoqué, detente ahora. Basta, por favor». Habían pasado solo 2 días, pero Athena tuvo que suplicarle. Era difícil porque él no le daba tanto amor. Aún así, Athena sentía que había soportado mucho. «¿Por eso me llamaste?». Pero a Caden no le importó. Sus súplicas no lo conmovieron. Y para Athena fue increíble. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando vio su rostro endurecido. Fue doloroso recibir tal expresión de la única persona en el mundo a quien ella le entregó su corazón y estaba dispuesta a darlo todo. Ahora ella empezó a sentir lo enojado que estaba. Ella no lo sabía porque evitaba hablar con él. Él se habría enojado mucho, siempre había regresado a ella cuando ella le rogaba así, pero esta vez no la perdonó. Athena reprimió sus lágrimas una vez más y habló en voz baja. «Opa, dijiste que no te gustaba Daisy. Opa, dijiste que no te gustaba Daisy». No sabía cómo reaccionar ante las palabras de Athena. Cuando me llamó pensé que quería reconciliarse. Tenía razón. Cuando salí, ella se disculpó y me dijo que parara. Sentí pena por su expresión llorosa, pero hoy, como Ogu, decidí no sufrir más. N-T, Ogu es alguien a quien se puede engañar fácilmente, una persona ingenua. Entonces, manteniendo una cara firme, le pregunté si eso era todo lo que tenía que decir. A mi pregunta de ese tipo, la respuesta que salió fue «¿Dijiste que no te gusta Daisy?». Me quedé congelado por un momento porque no entendí el contexto, y poco a poco, tuve una pregunta. ¿Por qué Athena odiaba tanto a Daisy? Dejando a un lado los chismes que corrían sobre mí a mis espaldas, ahora que lo veo, parece que a ella no le agradaba Daisy en absoluto. Hace un tiempo, en el caso de Daisy y la avispa, pensé que Athena actuó de esa manera porque quería atacarme públicamente, pero ahora que lo veo, estaba empezando a pensar que tal vez no sea lo único. Ella odiaba a Daisy, así que Athena me dijo que no la protegiera. Opa, te lo dije, porque no puedes conectar con Daisy. Ella actuaba tan frustrada que me pregunté si era por razones políticas, pero no entendí su punto en absoluto. De hecho, no entendí cómo la relación entre Athena y Daisy llegó a ser así. Tal vez
Sea porque yo tenía los ojos morados desde un punto de vista político, no lo sabía de nuevo. Puede que haya alguna razón obvia por la que no debería ser amigo de los Hextes. Sin embargo, Acena no me contó tal historia, así que hasta que no me convenciera, no. Quise distanciarme de Daisy. Como esta idea se basaba en la premisa básica, era posible que Acena rechazara a Daisy por razones distintas a la política, pero si hubiera habido una razón, me la habría explicado, pero por razones que no puedo explicar, ella simplemente me estaba diciendo que me distanciara de esa manera. No era algo que quisiera aceptar. No sé qué estás pensando, pero no le di flores por ese motivo. ¿Opa, de verdad crees que eso funcionará? ¿No piensas en el significado de regalar flores? Dejé escapar un largo suspiro. La miré lentamente y le pregunté abiertamente, si dijera eso, ¿cuál carajo es el problema? Oh, lo malo de ser amiga de Daisy. ¿Qué carajo es, opa? ¿Qué quieres decir? Si tengo una buena relación con los Hextes, no es algo que daría fuerza a la familia. ¿No puedes bendecirme? ¿Pero por qué lo odias tanto? ¿Bendición? ¿Cómo puedo bendecirte? ¿Por qué no? Realmente no entiendo por qué la duquesa Priester está haciendo esto. Realmente no entiendo por qué la duquesa Priester está haciendo esto. Acena no pudo pronunciar ninguna palabra. Ella no pudo convencerlo porque le estaba ocultando algo muy importante. De hecho, con solo una frase podría justificar todo lo que estaba haciendo ahora. Te amo. Con una sola frase podría hacerle entender que lo ve como un hombre, no como una familia. Si ella pudiera decirlo, él entendería por qué estaba tan frustrada. Pero ella no podía hablar. Podía convencerlo, pero no podía prepararse para todo lo que vendría después. Su reacción sería aterradora. Ni siquiera habría considerado antes tal posibilidad. Ella siempre lo había amado en una posición segura, como familia, porque ese era el mejor lugar para recibir suficiente amor. Así que este momento en el que tuvo que romper el molde fue muy difícil. ¿Qué diría él? No tenía ninguna esperanza de que recibiera una respuesta positiva. No importaba lo que hiciera, si le decía la verdad, él sonreiría como si estuviera haciendo una broma graciosa, y si él, que creía firmemente que eran familia, descubría que ella tenía sentimientos que no debería tener. ¿Había alguna respuesta aparte del rechazo? Especialmente en las circunstancias actuales. Ella lo había estado besando en la mejilla y la frente, pero ahora quería hacerlo con la boca y la lengua. ¿Será capaz de entender este sentimiento? En medio de tomar una siesta juntos y compartir su rutina diaria, ¿aceptaría tener un bebé mientras pasan una noche de sueño apasionado juntos en el dormitorio? Tal vez fuera algo que lo hiciera irse por el bien de Acena. Después de hablar con la abuela, podría irse para siempre. Aún no había podido preparar nada. Ahora, poco a poco, no había revelado sus oscuros deseos. No lo había acostumbrado a ello, por lo que no podía dejarlo salir de repente. Acena sabía que la confesión no era un acto de preguntar por el corazón de otra persona. Incluso si era la primera vez, la confesión era un acto de confirmar los sentimientos del otro. Cuando dos personas sentían que estaban enamorados uno del otro, expresaban sus sentimientos verbalmente para confirmar el compromiso del otro. Entonces, incluso si Acena hablara con el corazón, el resultado no sería bueno incluso si ella quería ser optimista y esperar lo contrario. Así que su boca quedó cerrada. Ella no pudo decir nada para convencerlo. Como una idiota, no tuvo más opción que mantener la boca cerrada como respuesta. Karen dejó escapar un largo suspiro. Sinceramente, disfruto de mis relaciones recientes. El corazón de Acena latía con fuerza y agarró el casco de su uniforme. Pero sigues interrumpiéndome así. Es bastante difícil. Por el momento espero que no interfieras en lo que hago. Karen trazó la línea nuevamente. Esas palabras como dagas se clavaron profundamente en el corazón de Acena. Entremos, duquesa Priester. Después de una breve reverencia, Karen entró en la sala del consejo estudiantil. Acena sintió que volvía a hacer frío. Ella se quedó mirando fijamente el lugar donde él se encontraba hacía un momento. Se sintió como una idiota por no hacer nada, se sintió como una villana que quería salirse con la suya sin dar una razón tal como él dijo, y se sintió humillada de que él la dejara sola. Las lágrimas corrieron por sus mejillas involuntariamente. Hoy la reconciliación con él había fracasado. En todo caso, se hizo un paso más difícil. /N, únase a Patreon para apoyar la traducción y leer hasta 5 antes del lanzamiento.
https://www.patreon.com/Dylan Vittori, capítulo 44, El Caballero Brillante, 2. T/N, para obtener la publicación más rápida, lea en Readimpia, me. Incluso al día siguiente, Caden no renunció a la cortesía hacia los gemelos. Athena y Kirsi se sentían cada vez más asfixiados, y parecía que algo estaba muriendo dentro de ellos. A medida que avanzaba, se hacía difícil acercarse a él y sentían que se alejaban cada vez más. Todo salió según el plan de Caden, que era mantener la distancia, pero los gemelos no tenían forma de saberlo. Kirsi tenía mucho tiempo para jugar consigo misma. Si no estaba satisfecha con la realidad, se sumergía en los recuerdos. Si ella lo imaginaba así, podría disfrutar de la felicidad por un tiempo, pero cuando esa imaginación terminara, tendría que sentir el dolor nuevamente debido a la brecha entre la realidad y su imaginación. Tuvieron que mirar a Caden desde la distancia. Caden le dijo a Kirsi y a Athena que no interfirieran con su rutina. Mientras Caden y Daisy caminaban hacia algún lugar, los ojos de Kirsi estaban fijos en ellos. Últimamente, le había tocado ver a la mujer que más odiaba, o a la que más envidiaba, y al hombre que más amaba, ignorarla como si fuera el viento. Cuando terminará este dolor, pensó Kirsi. Aún así, Caden no parecía querer acercarse a ella, y Kirsi se sentía vacía a medida que pasaban los días sin él. La propia Kirsi sabía por qué no los perdonaba tan fácilmente. Lo reprimieron y difundieron malos rumores sobre él. Fue el karma. Kirsi se preguntó qué había en su mente. Ver que no los perdonaba significaba que ya los odiaba. Hace unos días, mientras ella dormía en su cama, él le acarició el cabello, pero ella seguía ansiosa. A ella no le gustaba esta situación que cada vez se volvía más incómoda con él. Sentía que había que hacer algo. Le dijo que no interrumpiera su rutina, así que tendría que acercarse a él cuando estuviera libre. Con eso en mente, Kirsi trazó un plan. Terminé mi trabajo hoy. Aunque me distancié de los gemelos, nada parecía ser demasiado estresante para mí. Más bien, un nuevo tipo de diversión me saludó. Como ya había decidido dejar a la familia, las partes que tenía que soportar habían desaparecido y pude actuar con más confianza. De vez en cuando las jóvenes se acercaban a mí, hablábamos con naturalidad. Cuando Kirsi y Athena me escondieron, fue un acto que nunca podría haber imaginado. Sentí poca felicidad en la parte en la que pude revelarme. Gradualmente, hoy fue un buen día en ese sentido. Conocí a mucha gente a diferencia de lo que hice en el baile de graduación, y el resto del tiempo hablé con Judy y Daisy para aliviar mi aburrimiento. Mientras caminaba por el dormitorio de mujeres, una voz me llamó, hermano. Kirsi apareció de repente, como un conejo que aparecía entre la hierba. Kirsi, señora. Como me sentí momentáneamente avergonzado, casi la llamé Kirsi, pero logré agregar la palabra dama y me distancié de ella una vez más. Quizás ella también estaba acostumbrada ahora, porque no estaba demasiado agitada. Opa, mañana no trabajas. Así es. Entonces, prepararé el almuerzo mañana, así que dame tiempo. Almuerzo. Me sorprendieron sus repentinas palabras, pero también era cierto que me interesaba. En serio, ahora es el momento de reconciliarnos. Te prepararé el almuerzo mañana. Comámoslo y reconciliémonos. Miré a Kirsi. Últimamente, los gemelos no aparecían mucho ante mí, así que miré a Kirsi con tanta atención después de un largo tiempo. Definitivamente parecía deprimida y sin vida. Parecía haber sufrido mucho. Se había puesto así solo porque usé un tono respetuoso. Sentí una extraña sensación de vergüenza. La sensación de traición que había sentido era mayor y más dolorosa. Comparándolos, el tamaño de este dolor parecía tímido, pero era dolor al fin y al cabo. No hablé de ellos, no me avergoncé de ellos, no los reprimí ni los presioné. Simplemente les hablé en un tono respetuoso, pero me hizo sentir como una mala persona cuando ella apareció con una apariencia tan lamentable. Por supuesto, la cantidad de dolor que uno siente por la misma razón varía de persona a persona. Por eso creo que la condición de Kirsi era así porque yo le gustaba tanto, pero también los amaba. El dolor que sentí cuando fui traicionado por esos seres queridos fue bastante fatal, pero al mismo tiempo, también sentí lástima por Kirsi, que se coló en mi cama hace unos días. Tal vez ahora era el momento de perdonar. En mi corazón se debatían dos emociones, me sentía injusta, pero también arrepentida, de haberles hecho las cosas tan difíciles. Cuando no respondí,
Kirsi extendió la mano y agarró con cuidado mi manga. Definitivamente era diferente a como solía ser. Por favor, deja ir tu ira ahora. Ja. Suspiré sin poder hacer nada. También aflojé mi expresión rígida y miré a Kirsi con una mirada relajada como antes. Tal vez se sintió aliviada por esta expresión familiar. Inmediatamente bajó su mano y tomó la mía entre las suyas. Finalmente mostré una sonrisa que mostraba la amargura que había estado ocultando. ¿Dijiste mañana? Sí, te prepararé algo delicioso. ¿Sabes cocinar? No sé, lo intentaré. Está bien. Finalmente asentí con la cabeza. Kirsi parpadeó y preguntó con cuidado con una voz que se hizo más brillante. En realidad, sí. Entonces, ¿comerás la comida que preparé y volverás a ser como antes? A menos que vuelva a ocurrir algo mañana. La mano de Kirsi, sosteniendo la mía, ganó fuerza. Lo intentaré lo mejor que pueda mañana. Al verla así, decidí, como prometí, volvamos a la normalidad mañana. Parece que aún nos llevará un tiempo con la cena, pero es hora de reconciliarnos con Kirsi. En realidad, no era algo que quisiera mantener por tanto tiempo. Fue porque estaba un poco nervioso hasta que comencé. Les mostré cómo me enojaba por un tiempo y, después de un tiempo, traté de dejarlo. Pero, la desviación de escena, y mientras observaba a Kirsi dormir, me vinieron tales pensamientos que de alguna manera terminé usando un discurso respetuoso durante tanto tiempo. Acaricié la frente de Kirsi después de un largo rato. Lo sé. Kirsi se sobresaltó con mi mano, luego lloró y sonrió al mismo tiempo. Kirsi solo desayunó y fue a la cocina de la academia. Un día antes, justo después de concertar una cita con Kaden, pudo alquilar un rincón de la cocina hablando con la persona a cargo. De hecho, podría haber hecho más con su poder, pero Kirsi no quería molestar a todos. Ella solo necesitaba una persona que la ayudara, y le pidió ayuda a Win, quien había preparado el almuerzo para ella y Kaden cuando salieron a pasear con Stone. Esto así, Kirsi cortó con cuidado la cebolla con un cuchillo. Tenía los ojos llorosos y los dedos un poco doloridos, pero no se rindió. En cuanto a los ingredientes, este era el último. El cuchillo también era el último, en consecuencia. Win asintió con cara de desconcierto y dijo, sí, sé, concéntrate, cuidado. Sí, lo estás haciendo bien. Incluso con la preparación de los ingredientes, que fue completada rápidamente por él. Chef, el progreso se retrasó debido al sentido del deber de Kirsi de hacerlo todo ella, sola. Kirsi solo le pidió orientación a Win y ella preparaba todo con sus propias manos. Win la miró así y pensó que era una persona extraña. Era inusual que los nobles fueran respetuosos con los plebeyos y cocinaran en una cocina a la que nunca querían entrar. Al ser una persona tan inusual, Win no tuvo más remedio que evaluarla positivamente. Ahora, ponemos todos los ingredientes y removemos a fuego lento para hacer la salsa. Después de cortar todos los ingredientes y ponerlos en la olla hirviendo, Kirsi se tomó un descanso, secándose el sudor. Ahora había llegado el momento de preparar la salsa a fuego lento y de esperar un rato. Después de un breve momento, Kirsi sonrió y agradeció a Win. Gracias. Acabo de aumentar tu trabajo. No, eso. En realidad, me siento cómodo haciendo esto aquí. Normalmente, solo hago tareas domésticas. ¿Hay algún acoso? Ante la pregunta de Kirsi, Win agitó la mano confundida. No. Es que soy la más joven que acaba de llegar aquí. ¿Cuántos años tiene? Tengo 20 años. Oh, ¿tienes la misma edad que yo, Win? Kirsi sonrió suavemente. Win sonrió al mismo tiempo. De repente, Win tuvo el coraje de hacer una pregunta en ese ambiente relajado. Eso. Soy Kirsi. Kirsi-sama. Pero, ¿hay alguna razón por la que usted se está cocinando hoy? Si es una pregunta difícil, no tienes que responderla. Ajaja, no es eso. Kirsi fue borrando poco a poco su sonrisa y respiró profundamente. Win se concentró en Kirsi todo el tiempo. Hoy, de hecho, estoy preparando comida para mi opa. Sí, cometí un gran error. Normalmente, lo perdona rápidamente, pero esta vez está bastante enojado, por lo que no es fácil aliviar su enojo. Entonces, ¿estás preparando comida? Sí, la pasta con tomate es uno de los platos favoritos de mi hermano. Vaya, te estás disculpando con tu hermano mayor de esta manera, parece que te agrada mucho tu hermano mayor. Kirsi permaneció en silencio por un momento, mirando directamente a Win. Decidió ser honesta después de mucho tiempo. Sí, me gusta mucho. Tengo envidia. Win susurró involuntariamente. No era algo que Kirsi extrañaría.
Ella sonrió amablemente y le preguntó, ¿Win es hijo único? Fue una pregunta que hizo porque Win parecía admirar a su hermano. Sin embargo, Win mostró una reacción tibia y sonrió vagamente. ¿Qué? Soy huérfano. Kirsi se tapó la boca. Ah, lo siento. Fui insensible. Win aplaudió otra vez con sorpresa ante eso. No, no, no me pidas disculpas. No es que te haya tenido envidia por eso. Win se quedó en silencio por un momento, como si estuviera inmersa en sus pensamientos. La salsa que cubría la pasta hacía un sonido burbujeante y poco a poco se desprendía. Un aroma ácido pero dulce. En medio de esto, surgió una conversación seria entre ambos. Win dijo con cuidado, rompiendo el largo silencio. En realidad, también tenía un hermano mayor. Capítulo 45. El Caballero Brillante, 3. En realidad, también tenía un hermano mayor, dijo Win. En realidad, sí, yo también. Mi hermano, me gustaba mucho, pero cuando tenía 8 años, él fue adoptado y me dejó. Él dijo que no quería irse, pero las personas que lo acogieron parecen haber empezado a patrocinar el orfanato. Kirsi sintió compasión por ella. Sintió lástima por ella solo de imaginar cuánto le dolería que Kaden la abandonara. Esta niña llamada Win experimentó tanto dolor. Win sonrió tímidamente y aplaudió. Gracias a todos en el orfanato, pude crecer bien, pero me duele el corazón. Había muchos otros hermanos y hermanas mayores en el orfanato, pero nadie podía reemplazarlo. Si tienes a alguien que te gusta, nadie puede reemplazarlo, ¿cierto? Por eso dije que tenía envidia. Si hubiera crecido con mi hermano mayor, en ese entonces habríamos tenido una buena relación como que el Seisamo. Debe haber sido así, Win. No hay nadie mejor que una persona de buen corazón, como tú. Kirsi mostró una apariencia un poco más madura. Gracias, que el Seisama. Aún así, a veces lo extraño, está bien. Por mucho que no esté conmigo, quiero que sea tan feliz como lo fui yo. Kirsi se sorprendió por los pensamientos de Win. No sabía que una mujer de la misma edad, que parecía tan delicada, pudiera tener un corazón así. Kirsi también puso a Kaden en esa situación sin saberlo. Si él la dejaba, podría bendecirlo como lo hizo Win, podría rezar para que fuera feliz. No podía estar segura de si él se iba o no, pero la mujer que estaría a su lado, seguramente sería maldecida. Odiaría a la mujer que ocupó su lugar por el resto de su vida. Solo lo estaba imaginando, pero si tuviera la oportunidad de vengarse en el futuro, podría hacerlo sin dudarlo. De vez en cuando se enfrentaba a un mundo interior tan cruel, Kirsi se sorprendía, pero ahora podía acostumbrarse rápidamente a él. De todos modos, así era su corazón. Era una mente que comprendería si dejaba de lado su autoestima. Win es fuerte. Kirsi dijo con franqueza. Es una exageración. Después de eso, la conversación se cortó. Como se trataba de un tema tan delicado, no era posible mantener una conversación larga. Parece que la salsa está casi lista. Win levantó la voz y levantó la atmósfera apagada. Ahora podemos terminarlo simplemente hirviendo los fideos. Es tu primera vez, pero creo que hiciste un muy buen trabajo. Todo gracias a Win. Muchas gracias. Una vez más, el ambiente amistoso continuó. Kirsi sonrió cómodamente y le preguntó a Win. Oh, Win, en cuanto al final, quiero hacerlo delante de mi hermano, ¿está bien? Sí, por supuesto, no hay problema. Eso, entonces es hora de la cita, así que iré a recoger a mi opa. Claro, voy a remover bien para que no se queme la salsa. Kirsi intentó darse la vuelta, pero luego preguntó vacilante. Eso, y cuando venga mi opa, puedes decirle la verdad. He trabajado mucho en ello, hablemos de ello. Win sonrió como si Kirsi fuera lindo y respondió con una expresión brillante. Sí, lo haré. Le contaré con todo lujo de detalles lo duro que has trabajado. Kirsi sonrió y salió de la cocina. Kirsi miró a Kaden desde lejos y tenía los ojos muy abiertos, porque cuando él la miró, sonrió. No era la expresión dura que siempre había mostrado esos días, sino que tenía la expresión que solía mostrar en casa. Ella realmente empezó a sentir que hoy se estaban reconciliando. Era extraño fijar una fecha así y reconciliarse, pero a Kirsi no le importó. Al final, todo se trataba de reconciliación. Kirsi voló hacia él para abrazarlo, pero una vez más, Kaden levantó la mano para detenerla. Estaba un poco triste, pero sabía que se estaba comportando con impaciencia. Justo cuando estaba a punto de sentirse un poco deprimida, dijo Kaden, todavía no. Si la comida no tiene buen sabor, nunca se lo perdonaré a la señorita.
Su voz juguetona resonó. Al escuchar sus palabras, Kirsi sintió que la tristeza en su corazón se desvanecía. Al final, él también pareció sentirse aliviado, así que empezó a hacer esas bromas. A Kirsi no le gustó la sensación de distancia que transmitía el tono respetuoso. Sentía que se le había ido el corazón y eso era lo más doloroso. Por supuesto, a ella tampoco le había gustado el tono respetuoso ahora, pero de todos modos, la forma en que hacía bromas como esta era similar a la de antes, por lo que podía sentir que sus corazones se acercaban nuevamente. Es por eso que pudo tolerarlo hasta cierto punto. Incluso al escuchar su tono respetuoso, no se sintió tan oscura y sucia como solía sentirse. Estará delicioso. Trabajé muy duro. ¿Es así? ¿Puedes mostrarme tu mano? Kirsi extendió las manos. Kaden frunció el ceño, preguntándose si estaba herida, y agarró su mano con un movimiento bastante rápido. Kirsi se sorprendió levemente por sus acciones. Normalmente, si él fuera así, ella lo habría tomado con naturalidad, pero como había pasado mucho tiempo, estaba muy feliz de que él estuviera preocupado por ella, y entonces se sintió un poco avergonzada, porque la ayuda de Uin no le había hecho daño grave en la mano. Solo quedaban unos pocos restos de evidencia que solo se podían ver si uno miraba de cerca. Tampoco era que quisiera mostrárselo, porque sus dedos estaban arrugados por la humedad y no lucían tan hermosos como antes. ¿Estás herido? Cuando Kaden, que examinaba sus manos, preguntó con expresión seria, Kirsi dudó un momento antes de responder, porque estaba sosteniendo su mano después de mucho tiempo. Quería quedarse quieta hasta que el calor que le brindaba llegara a su corazón, pero no pudo permanecer en silencio por tanto tiempo. Antes de que Kaden se lo preguntara, Kirsi finalmente respondió, no. Es solo que tengo los dedos arrugados. Kaden sonrió y apartó la mano. Kirsi miró su sonrisa y, al mismo tiempo, brotaron emociones contagiosas y risas. Después de eso, Kirsi comenzó a guiarlo hacia la cocina. Ella quería caminar del brazo con él, pero él no se lo permitía todavía, así que tuvo que conformarse con estar a su lado. Los pasos de Kirsi hacia la cocina eran ligeros. Su corazón se sentía aún más ligero, como si levantara un peso tras otro. Con cada paso, el siguiente se hacía aún más liviano. Cuando llegaron a la cocina, ella estaba al borde de la risa. Estaba ansiosa por ver qué diría él después de comer. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta de madera que conducía a la cocina, Kaden llamó a Kirsi. Señora Kirsi. Todavía no abandonaba ese tono, pero Kirsi lo miró con una sonrisa, ya contenta de que la hubiera llamado. ¿He estado actuando como un niño últimamente? Tan pronto como escuchó esas palabras, Kirsi se atragantó instantáneamente. Se preguntó si las lágrimas podrían volver a llenarse tan rápido. Fue muy duro y ella se alegró de poder decirse a sí misma que todo había terminado. Por fin se había logrado la reconciliación. No, opa, me equivoqué. Está bien. Tenemos que llevarnos mejor el uno al otro en el futuro. Perdón por hacerte sentir triste. Como ya sabrás, es solo una actuación, pero nunca te he odiado, ni por un momento. Kirsi asintió con la cabeza. Estaba feliz de que su boca confirmara ese hecho. Las lágrimas de alegría seguían fluyendo. Estaba tan feliz que se sacudió toda la tristeza en ese momento. Me irá bien en el futuro. Kirsi extendió las manos. Quería abrazarlo, pero Kaden se rió. Ya lo dije, no se permiten abrazos si la comida no sabe bien. Ante su broma, Kirsi, que había estado llorando, rió nuevamente. Kaden parecía estar preparándose para un final limpio. El hecho de que se reconciliaran en el medio no significaba que todo se olvidara de inmediato, pero parecía que estaba tratando de establecer el punto final exacto y olvidarlo todo después de eso. Así que Kirsi no tuvo más remedio que seguirlo. Secándose las lágrimas, sonrió y abrió la puerta de la cocina. Un olor fragante se extendió y golpeó sus narices. Opa, ya casi está listo. Quería mostrarte cómo quedaría. Obsérvame un momento. Te mostraré lo bueno que soy. Pero desde el momento en que abrió la puerta, todo quedó en silencio, como si el sonido del mundo hubiera desaparecido. Kirsi miró hacia adelante. Uin miraba hacia un lado con expresión inexpresiva. Fue diferente de lo que ella esperaba, ser recibida con un saludo agradable y educado. Cuando Kirsi se sintió desconcertado, la expresión de Uin se distorsionó y preguntó con voz llorosa, ¿hermano? Kirsi dudaba de lo que oía, pero Kaden pasó junto a ella como si fuera el viento, con una brisa fresca. De repente, todo parecía una escena lenta.
Kaden corrió apresuradamente y gritó, Uin. Ella no le había dicho su nombre, pero él ya lo había adivinado. Los brazos de Kaden se abrieron. Durante varios días, por más que Kirsi le rogó, los brazos no se abrieron, ni siquiera justo antes de entrar a la cocina. Y Uin saltó a esos brazos. Las dos personas se dieron un fuerte abrazo. Uin le rascó la espalda y Kaden apretó las manos para sujetarle la cintura y la cabeza. Hermano, Uin gritó. Por un momento, Kirsi sintió que había perdido su lugar, el lugar de ser su hermana. Incluso sus ojos se llevaban bien como una verdadera familia. De repente una palabra vino a su mente por fanato. Todos los rompecabezas estaban encajando en su lugar. Kirsi sintió que su corazón emocionado se hundía nuevamente al ver esta increíble escena. /N, únase a Patreon para apoyar la traducción y leer hasta 5 antes del lanzamiento. https://www.patreon.com/Dylan Vittori, capítulo 46, El Caballero Brillante, 4. ¿Cuánto tiempo había pasado? A Kirsi, incluso un momento fugaz le parecía una eternidad. Kaden y Uin compartían un cálido abrazo, y los dos se abrazaban más fuerte aquí, allá como para lavarse los arrepentimientos del pasado. El brazo de Uin siguió acariciando la espalda de Kaden de arriba a abajo. Ese toque grosero encendió un fuego aún mayor en el corazón de Kirsi. Por un momento, la mente viciosa dentro de ella dijo que no podía entender la situación actual. Uin era una plebeya, ¿cómo se atrevió a retener a Kaden? Kirsi nunca había sido territorial con su estatus, pero en ese momento, su corazón, de repente saltó, pero incluso con ese pensamiento, el cuerpo y la boca de Kirsi no sabían cómo moverse. Pensamientos confusos recorrían su cabeza, pero no podía encontrar la manera de lidiar con la situación. Hermano. Uin finalmente mostró lágrimas y se hundió más en los brazos de Kaden. En los brazos en los que ella no podía entrar, Uin se hundió más. Ahora incluso esas lágrimas de Uin parecían lágrimas de Kekedrilo. Parecía que lo hacía porque sabía que Kaden era amable y la colmaría de amor. Por supuesto, Kirsi debería haber sabido que no era así y que Uin también estaba llorando de emoción, pero no quería escuchar la voz de ese buen corazón. Parecía que ahora odiaba a Uin. Ella pensó que había hecho una nueva amiga antes, pero ahora no. Los dos no mostraron señales de separarse con el tiempo. Kirsi empezó a sentir náuseas. Uin no tenía sentido común. Aunque Kirsi le explicó todo sobre sus circunstancias, Uin no sabía cuándo irse y ella seguía siendo abrazada. Kirsi había soportado hasta ahora por ella, pero Uin no parecía saber modales. Finalmente, Kirsi tragó saliva y movió los pies, agarrando la ropa de Kaden por detrás de él y tirando de ella un par de veces. Kaden miró a Kirsi. Su rostro reflejaba felicidad, nostalgia y muchas otras emociones. Kirsi hizo un gesto con los ojos indicando que quería una explicación. Kirsi, ella es Uin. Antes de ser adoptada como Priester, era mi hermana, menor en el orfanato. Quizás sorprendida, Kaden incluso se olvidó de usar un tono respetuoso. Era algo que esperaba con ansias, pero no estaba tan feliz como había imaginado. El momento era más un problema, dijo antes de venir a Priesters. ¿Por qué lleva tanto ese sentimiento? Aunque lo conocía desde hacía mucho tiempo, era como si lo hubiera perdido en alguna parte, pero Kirsi ocultó sus sentimientos sucios. Levantó con fuerza las comisuras de la boca y dijo con una sonrisa, vaya, qué extraño. ¿Cómo puede ser? Lo sé. Uin, ¿cómo estás aquí? La mirada de Kaden rápidamente dejó de mirar a Kirsi y se centró en Uin. En consecuencia, Kirsi también miró a Uin. Uin seguía en brazos de Kaden, abrazándolo con fuerza. Kirsi no sabía de dónde sacaba sus modales. No sabía que debía comportarse con modestia al hablar con la gente. ¿Será porque era una plebeya? Al final, Kirsi también se acercó a Uin, le tocó el hombro y le dijo, Uin, sé que estás feliz, pero por favor aléjate de Opa ahora. ¿Cómo puedes? De verdad. Uin ignoró las palabras de Kirsi. Kirsi podía sentir que su ira hervía cada vez más. Entonces Uin se apartó de él por un momento y lo miró. Opa, nunca te olvidé ni un momento. Yo también, Uin. Si Kirsi tuviera que elegir las palabras más dolorosas de las dos, serían las de Kaden. Dijo que nunca olvidó a Uin. A pesar de que había gemelos, siempre echaba de menos a los otros hermanos. Su corazón latía con fuerza de nuevo. Ella no sabía del momento en que estaban en buenos términos como siempre y estaban llenos de confianza en su afecto, pero era aún más doloroso escuchar esas
palabras ahora cuando estaban un poco distantes como ahora. Fue como si hubiera conocido a una familia de verdad. Ese cariño estaba más allá de lo normal. ¿Cómo has estado? Karen dijo con una sonrisa cariñosa. Has crecido maravillosamente, Win. Kirsi apretó ambos puños en secreto. ¿Por qué siempre tenía que doler tanto cuando sus amables palabras iban dirigidas a otras mujeres? Opa también. Eres genial. No sabía que nos encontraríamos aquí. Por cierto, el lugar donde te adoptaron era una familia aristocrática. Y esa también, la familia Priester. Sí, así fue como sucedió. Entonces, ¿qué Seisama, una hermana menor? Uin miró a Kirsi y preguntó. Kirsi intervino inmediatamente. Sí, es cierto, hermana. Conozco a Oppa desde hace 10 años. Y tiró suavemente de Karen. La brecha entre Uin y él se fue ampliando lentamente. Kirsi se retorció bajo el brazo de Karen y le dio un suave abrazo. Y en ese estado, le lanzó a Uin una mirada fulminante. Uin miró a Kirsi de esa manera, miró a Karen y preguntó con cuidado. ¿Eso, solo una hermana pequeña? Kirsi frunció el ceño ante esa pregunta. ¿Cuál era la pregunta de ser solo una hermana menor? Como era una pregunta con una intención oculta, se sintió ofendida. ¿Se atrevieron los plebeyos a hacer esas preguntas a los nobles? Sí, ella es mi hermana. Karen colocó suavemente una mano sobre el hombro de Kirsi, que estaba pegado a su costado, justo cuando Kirsi estaba a punto de mostrar su intimidad con él. Gesto, Uin murmuró en voz baja. Gracias a Dios. Al oír esas palabras, su corazón, que había permanecido quieto como un volcán, dormido, se agitó. Era tan insoportable que lloró y se sintió sucia. ¿Qué significaba, gracias a Dios? ¿Por qué Uin consideraba que era una suerte que Kirsi fuera solo una hermana menor? Esperaba que Uin no estuviera teniendo un gran sueño. Por ejemplo, cosas como ser su pareja. Kirsi apretó los dientes. Había docenas de palabras que quería decir, pero instintivamente sabía que no debía hacerlo. Entonces ella se dio la vuelta, aferrándose a su costado, miró a Karen y dijo, Oppa, hablemos de estas cosas más tarde. ¿No tienes hambre ahora mismo? Uin aplaudió las palabras de Kirsi. Ah, cierto. Luego volvió a la olla donde había guardado la salsa y comenzó a revolverla. Kirsi miró fríamente a Uin, que había regresado a su lugar. Si Uin daba la más mínima señal de quemar la salsa, Kirsi se enojaría mucho. ¿De qué sirve un trabajador que no sabe hacer bien su trabajo? Quizás debido a la hostilidad hacia Uin, el corazón que debería haber estado sorprendido y feliz por las siguientes palabras de Karen no lo hizo tanto como había imaginado. Kirsi, creo que ya deberías haber terminado. Sí, lo entiendo. Oppa, ve y siéntate. También puedes verme desde allí, así que, observa cómo trabajo duro. Los ojos de Karen se fijaron en Uin por un momento, mirando a Kirsi. Nuevamente, dijo, ah, sí, está bien. Es muy agradable hablar contigo, Oppa, está bien. Espero con ansias la comida. Huele bien. ¿Lo preparaste todo tú? La risa de Karen salió con facilidad ahora. Tal vez por Uin estaba emocionado. Kirsi no estaba feliz por eso, pero no lo demostró. Sí, pronto estará terminado, así que espera un poco más. Lo entiendo. Y Karen salió de la cocina, alejándose de Kirsi, y tomó asiento frente a la mesa. Tan pronto como se sentó, estalló en risas y se sumergió en una especie de imaginación. Kirsi miró a Karen de esa manera y se acercó a Uin, que estaba revolviendo la olla. Estoy sorprendido. Min Oppa ya conocía a Uin. Lo sé, cierto. No sabía que Karen Oppa fue adoptado por los Priesters. Soy Karen. Kirsi corrigió a Uin mientras tenía una linda sonrisa en su rostro. Sí, a Uin, que estaba desconcertado. Kirsi le explicó, porque ahora es un noble. Con calma, le recordó a Uin lo obvio. En su corazón, quería hablar con Uin con frialdad. Estaba diciendo que podía llamar a Karen Oppa sin ninguna cortesía. Solo Kirsi y Asena podían dirigirse a Karen como Oppa. Cualquier cosa que haya pasado en el pasado, quedó en el pasado. Uin tartamudeó. Ah, eso, solía ser, Karen. Ha pasado un tiempo, Uin. Ahora Oppa tiene una posición. Han pasado más de 10 años desde que Oppa se convirtió en noble. Esto también es para ti. Podría ser que haya plebeyos que llamen Oppa a los hijos de las familias nobles. Si la gente te atrapa, podría ser un problema mayor. Ah, eso, supongo. Uin asintió. Eso, lo siento. No lo sabía. Gracias por avisarme. De nada, no pasa nada. Kirsi sonrió y dejó escapar un pequeño suspiro en su mente. Poco a poco, parecía.
necesario separar a Uin de esa manera, pero en ese momento, Uin volvió a abrir la boca. ¿Ah, que eso? ¿Que el Seisama? Sí, sí, eso es un problema frente a otros nobles, puedo simplemente llamarlo Opa. Frente a que el Seisama es amable, por eso te lo pregunto, ¿me entiendes? Kirsi tuvo que contener una vez más la ira que la invadía. Miró a Kaden con los ojos entrecerrados. Kaden seguía sumido en una especie de fantasía, con los brazos cruzados. Al darse cuenta de que no estaba prestando atención a ese lado, Kirsi volvió a dirigirle palabras frías a Uin. No, no puede haber excepciones. Si quieres tratar a Opa así, tienes que hacer lo mismo conmigo y con los otros. Pristers también puedes hacerlo. Ah, no, no, sí. Kirsi acarició suavemente la mano de Uin. Lentamente, lo guiaba en la dirección que ella quería, ocultando sus sentimientos más íntimos. Mientras consolaba tranquilamente a Uin y fingía estar allí para ella, Kirsi le agarró la mano por un momento y la miró con frialdad. Y, como si mostrara los dientes de una víbora, de repente preguntó sobre aquello que la había molestado antes. Por cierto, ¿qué quisiste decir con gracias a Dios antes? /N, únase a Patreon para apoyar la traducción y leer hasta 5 antes del lanzamiento. https://www.patreon.com/Dylan capítulo 47, El Caballero Brillante, 5. Por cierto, ¿qué quisiste decir con gracias a Dios antes? Kirsi preguntó mientras sostenía la mano de Uin. Las palabras de Uin todavía permanecían en su mente. Sí, Uin hizo una pausa y respondió con cautela. Porque fue una suerte que yo fuera la hermana de Opa. Oh, eso. No sé si estoy pensando en el futuro, pero tal vez has visto alguna posibilidad. Kirsi preguntó, sin dejar de mirarla, presionando sin cesar a Uin. No tengo una relación con mi hermano, así que no quisiste decir que fue suerte, ¿verdad? Oh, no. Sí, entiendo que fuisteis cercanos, por un tiempo, cuando erais jóvenes, pero espero que no sueñes con poder formar una relación con Opa a través de eso. Opa es un noble, por lo que no puede conectarse con los plebeyos. No había ninguna ley que prohibiera a los plebeyos casarse con nobles. No es algo que se pueda detener. Pero Kirsi le habló claramente a Uin como si fuera una regla establecida. Ah, sí, por supuesto que lo sé. No digo esto porque no me guste Uin, solo estoy hablando de que lo das por sentado. Si vas a desarrollar tu mente, es difícil cuando tienes que dejarlo más tarde. No, la gente trabaja duro en su propio lugar. Creo que eso es lo más hermoso. Después de eso, Kirsi soltó la mano de Uin. Uin se rascó la cabeza y sonrió, como si estuviera tratando de aliviar el mal humor, pero a los ojos de Kirsi, ella solo parecía una tonta, vulgar. Ella exhaló en su mente. Era una mala palabra extrema que nunca había usado antes, pero por alguna razón, imaginar que estaba escupiendo a Uin la hizo sentir aliviada. Después de eso, los dos se concentraron en cocinar. Kirsi decoró la comida para Kaden con los nervios a flor de piel. Después de terminar la decoración, el plato que le pareció bien quedó listo. Kirsi inmediatamente preparó 2 tazas y se acercó a Kaden. Uin no la siguió. Como no la siguió, Kirsi pudo dejar algunos de sus sentimientos desagradables en la cocina. La comida está aquí, Opa. Animada de nuevo y algo animada a propósito, le presentó la comida a Kaden. Kaden admiró dócilmente a Kirsi y asintió con la cabeza. Es realmente delicioso, jejeje. Kaden luego le preguntó a Kirsi, quien se rascaba la cabeza tímidamente. ¿Y qué pasa con Uin? Los dedos de Kirsi, que le rascaban la cabeza, se detuvieron. Ella podía sentir que las emociones que había estado conteniendo surgían una vez más. Sí, ella también lo entendía. Kaden debía estar feliz de haber encontrado a un hermano menor al que no había visto en años. Sin embargo, aunque su cabeza lo comprendía, su corazón no estaba convencido. No quería ceder ante Kaden bajo ninguna circunstancia, especialmente si era para conocer a otra mujer. Kirsi odiaba que otra mujer la tuviera que dejar de lado. El deseo de expresar frustración era como una chispa que crecía sin cesar. Ella sabía que él estaba feliz, pero no quería que olvidara que ese día también era importante para ella. Odiaba la situación en la que los esfuerzos que había hecho para reconciliarse con él habían sido en vano. Pero Kirsi también sabía que si no podía soportarlo ahora y mostraba su frustración, no sería capaz de soportar las consecuencias. Por fin había llegado la oportunidad de reconciliarse. Incluso en ese momento, ella
Sabía que si alzaban la voz y se señalaban mutuamente, la relación se distanciaría. Así que por ahora, no tenía más opción que comportarse en silencio, pero no podía evitar la expresión distorsionada en su rostro. La dejó sola y sus ojos seguían dirigiéndose hacia Win, por lo que ella estaba tan celosa que se estaba volviendo loca. Opa. Sé que es agradable encontrarse inesperadamente con un conocido, después de tanto tiempo, pero ¿puedes concentrarte en mí ahora? Trabajé duro para esto. Ah, lo siento. Caden admitió rápidamente su error y miró a Kirsi con una expresión de genuino arrepentimiento. Normalmente, él se habría levantado y habría usado el contacto físico, como abrazarla, o acariciarle la cabeza, para disculparse, pero hoy todavía había una grieta que necesitaba ser llenada. Por lo tanto, se disculpó solo verbalmente, inclinó ligeramente la cabeza y trató de mirar a Kirsi a los ojos. Ella es la hermana menor que no he visto en mucho tiempo. Entonces sí. Win se siente y charla con nosotros. ¿Eso es molesto? Opa, hoy es un momento importante para nosotros. Está bien, es cierto. Lo siento, Kirsi. Entonces espera un minuto. Después de decir esas palabras, Caden se levantó, apartó la silla de la mesa y, ante los ojos de Kirsi, caminó hacia la cocina y habló con Win como si lo hubiera encontrado escondido detrás de una pared invisible. Win, hoy es un día importante para mí y mi hermana, pero hablemos la próxima vez. ¿De acuerdo? La respuesta de Win llegó en voz baja. Sí. Inmediatamente después de eso, Caden regresó con una sonrisa y se sentó. Los dos intercambiaron miradas por un momento. Caden habló primero. Bueno, la historia terminó ayer. Eso es todo. No volvamos a pelear en el futuro y llevémonos bien, Kirsi. Sí. En la mesa todo iba bien, compartían su vida cotidiana, contándose uno a uno historias que no podían contarse entre ellos. En ese momento feliz, Kirsi se sintió incómoda, como si algo estuviera sobre su pecho. No pensaba en eso a menudo cuando veía a Caden, pero siguió escuchándolo, y se sintió incómoda. Estaba frente a ella, pero era como si no estuviera allí, parecía que iba a desaparecer. Cuando ella apartó la mirada de él, fue por la aparición de Win o por todas las otras mujeres que habían aparecido recientemente. Esta ansiedad provenía de su deseo por él. Incluso después de que surgió tal conflicto, a ella le sorprendió que su afecto por ella no disminuyera en absoluto. Gracias a eso, ella podía sentir su preciosidad más vívidamente. Entonces, cuando llegó el momento de regresar a su dormitorio después de comer, el corazón de Kirsi latía rápido. La ansiedad continuó creciendo y atormentándola. No podía entender por qué había tantas mujeres acosándolo últimamente. Judy del mismo departamento, Daisy del departamento de ciencias políticas y ahora este Win aparecía de la nada. Cuando ella giró la cabeza, él estaba haciendo nuevas conexiones con nuevas personas. Además, las acciones de Caden alentaron a otros a hacer esto. Al final de una caminata ligera después de comer, Kirsi voló a los brazos de Caden para ser abrazado por él. Caden no la detuvo esta vez, pero no le dio el fuerte abrazo que solía darle. Lo que había hecho por Win antes era mucho más intenso que esto. Le dio un abrazo, que no fue nada satisfactorio, como para demostrar qué clase de cambio de actitud había experimentado. Kirsi recibió su abrazo y lo miró como si no comprendiera, pero Caden sonrió y miró hacia otro lado. ¿Buscas a alguien que te abrace fuerte? Desde que encontró a su hermana menor, ahora solo Win no abrazó así, entonces la empujaron. Pensando así, no pudo mantener la cordura. Al final, Kirsi regresó a su dormitorio sin siquiera saber cómo se separó de Caden. Kirsi parpadeó y se despertó. Estuvo al lado de Caden por un momento y al momento siguiente estaba allí, y solo después de darse cuenta lentamente de que había entrado en el dormitorio, las emociones que había estado conteniendo llegaron a ella como una marea. Ella no podía resolver este corazón atribulado por sí sola. Se acercó a la habitación de Asena, que había estado fuertemente cerrada en los últimos días. Tío Uzi, tío Uzi, tío Uzi, Jimmy, abre la puerta. Tengo algo que decirte. Tío Uzi, tío Uzi, tío Uzi. Y, después de tocar por un rato, resonó una voz fría y digna. ¿Conociste a Opa? Hacía tanto frío que incluso Kirsi sintió escalofríos al moverse. Sin embargo, Kirsi también estaba en un estado de intensa emoción en este momento, por lo que no pensó en cuidar de Asena primero. Opa. Sí, pero estoy aquí para conocerte. Por cierto, ¿os habéis reconciliado? Al escuchar las palabras de Asena que interrumpieron las suyas,
Kirsi se detuvo por un momento antes de responderle primero. Sí, pero ese no es el problema. Estallido. Un gran rugido resonó en la habitación de Asena y se escuchó el sonido de algo, rompiéndose. Sorprendido por el sonido, Kirsi finalmente agarró el pomo de la puerta y la abrió. Jimmy, todo era un desastre. Nada era perfecto. La almohada estaba a punto de estallar y volaban plumas, y la silla estaba rota. La taza de té estaba rota y al armario solo le quedaba una puerta. En ese estado, las cortinas estaban completamente cerradas y ni una sola luz entraba a la habitación, dando una sensación inquietante. Solo entonces Kirsi se dio cuenta de cómo Asena había soportado tan silenciosamente. Kirsi parecía estar volviéndose loca, pero se preguntó si Asena ya lo había hecho. Ahora que lo vio, en un espacio donde podía quedarse sola, Asena seguía sufriendo. ¿No dijiste nada sobre mí? A través del cabello que cubría su rostro, Asena puso los ojos en blanco y le hizo una pregunta a Kirsi. Kirsi no pudo responder y negó con la cabeza. Gugu. Pudo ver los puños de Asena clavándose en la sábana. Era la primera vez que Kirsi veía a Asena tan destrozada. Cada vez que había una situación difícil, Karen estaba allí para ayudarla, por lo que esta situación era algo que nunca había visto antes. Reconciliación. ¿Oppa vino a ti primero? No, yo fui primero, Jimmy, pero eso no es importante. Entonces, ¿qué es importante? Cuando Kirsi llegó al punto en el que tuvo que hablar, Asena experimentó un torrente de emociones. Al final, Kirsi habló con una voz llena de malicia sin saberlo, como si estuviera maldiciendo. Oppa encontró una hermana menor de la época en que estaba en el orfanato. ¿Qué? Asena levantó la cabeza. Sus ojos de serpiente se volvieron hacia Kirsi, y poco a poco, sus ojos comenzaron a temblar violentamente. Había una hermana menor, aparte de nosotras. /N, únase a Patreon para apoyar la traducción y leer hasta 5 antes del lanzamiento. https://www.patreon.com/Dylan Vittori, capítulo 48, El Caballero Brillante, 6. Un niño. Jimmy. Kirsi no sabía cómo lidiar con ese sentimiento abrumador. Cuando normalmente tenía pensamientos negativos, Karen aparecía de la nada y los liberaba a través del consuelo y el aliento, pero él no estaba allí, porque tenía una hermana menor antes que nosotros. Oppa. Entonces, le pidió ayuda a Asena, pero Asena tampoco le dio ninguna respuesta. Ella se puso rígida con ojos temblorosos y simplemente se sentó en la cama. El silencio entre los dos se alargó. Sin embargo, el torrente de emociones que sentían era más fuerte que cualquier otra cosa. Aunque Asena no dijera ni una palabra, sus oídos zumbaban y su corazón latía con fuerza. Parecía que los alejaban del lado de Karen una y otra vez. Parecía que se alejaban, más cada día. Sal de aquí, hablaremos por la noche. Al final, Asena no le dijo nada a Kirsi. Como si necesitara tiempo, se dejó caer en la cama y le ordenó a Kirsi que se fuera. Kirsi se lamió los labios con vacilación, pero finalmente cerró la puerta y se fue. Asena se quedó sola, perdida en sus pensamientos en la habitación desordenada. Después del fin de semana, Asena llegó a la oficina del consejo estudiantil en las primeras horas de la mañana. Cuando estaba en su habitación, su cabeza estaba aún más confusa, y aunque no se llevaban bien, ella aún anhelaba ver a Karen. No importaba lo lejos que estuviera de ella, su corazón siempre se volvía hacia él. Solo soñaba con él los fines de semana, así que no pudo esperar y llegó temprano. Últimamente, incluso su energía parecía haber menguado. No comía mucho porque no tenía apetito, así que puede que sea natural, pero el problema de la mente estaba afectando al cuerpo. Asena extrañaba los viejos tiempos cuando estaban en la finca Priester. Si hubiera sabido que esto sucedería, Asena pensó que sería mucho mejor dejar a Karen en la finca. Mientras ella miraba los documentos con cara rígida, llegaron Daisy y Karen. Fue entonces cuando me quedó una cicatriz como esta. Jajaja, estás mintiendo. ¿Quieres decir que podrías lastimarte así? Entraron riéndose. ¿Qué clase de conversación tenían para provocar una risa tan despreocupada? Asena sintió fuerza en su agarre. ¿Estaba bien? Era que no sentía ninguna emoción a pesar de que estaba peleando con ella. Sufrir tanto que estaba feliz de dejarlos. Verlo sonreír como si no tuviera preocupaciones hizo que su corazón doliera aún más. Junto a Karen estaban Daisy y Judy, y su hermana menor, Unin. Pronto se le uniría también. Asena lo miró, olvidándose del plan de fingir que lo ignoraba. Karen miró a Daisy desde atrás con una sonrisa benévola.
Era la expresión que solo mostraba hacia las gemelas. Al verlo mostrar esa expresión incluso a otra mujer, Athena no pudo soportarlo más. Sacó su silla y se levantó. La atención de todos se vio atraída, pero Athena simplemente abandonó la sala del consejo estudiantil. ¿A dónde vas? Judy hizo una pregunta, pero Athena permaneció en silencio. Athena caminaba rápido, hacia algún lugar con pasos ordenados. No era solo su rostro el que se sentía incómodo. La ira se percibía en sus pasos. Cuando ignoró las palabras de Judy, Judy la siguió sin hacer más preguntas. Últimamente, Judy había estado recelosa de lo que hacía Athena. Karen parecía haberse alejado un poco de Athena, por lo que, aunque Judy ignoró sus palabras y no le quitó ojo a Athena, la persona en sí parecía inestable, como si estuviera viendo un castillo que estaba a punto de derrumbarse en cualquier momento. Athena parecía sólida, pero una ansiedad sombría se cernía sobre el corazón de Judy. Después de deambular por la academia durante un tiempo, Athena finalmente volvió a mirar a Judy. Una energía feroz emanaba de sus ojos. Judy no se asustaba fácilmente, pero al mirar a Athena a los ojos, no pudo evitar sentir miedo. A pesar de que sostenía la espada, Judy se sintió abrumada por la atmósfera y tuvo que tragar saliva. Judy, vuelve hoy mismo. Sí, por las palabras de Athena, Judy pudo reconocer rápidamente que Athena tramaba algo. Ahora que lo veía, no era un castillo que estaba a punto de derrumbarse, era un castillo que ya se había derrumbado. Athena estaba tramando algo malvado. La escolta de hoy termina aquí. No me siento cómoda con que me vigiles por razones políticas, así que por favor regresa. Entonces Athena se giró nuevamente. Por hostiles que fueran sus palabras, Judy no podía decir nada más si era por razones políticas. Ni siquiera tenía sentido decir que estaba siguiendo a Athena mientras mencionaba su papel allí, ya que Judy y Athena sabían que solo la acompañaba porque era necesario. Judy no tuvo más remedio que mirar fijamente a Athena mientras se iba, pero en ese momento, las palabras de Karen recorrieron su cabeza. Si hace cosas inusuales o va a lugares inusuales, háganmelo saber. ¿Qué pensó él? ¿Qué esperaba que sucediera al hacer tal petición? Judy trazó una línea diciendo que no lo haría, pero cuando llegó la situación, ella no se movió como las palabras que su cuerpo había pronunciado. Informar a los demás sobre las acciones del maestro era un acto que iba en contra de la caballerosidad de Judy. Sin embargo, también parecía haber cambiado un poco de opinión después de conocer a Karen. Seguir siempre las reglas al pie de la letra no era la solución. Al final, cada uno tenía que decidir qué hacer y qué no hacer. Aunque Karen y Judy provenían de familias hostiles, él se acercó a ella y forjó una relación muy estrecha. Sin él, la vida en la academia habría sido solitaria. Cuando se sentía sola en su casa, en el castillo de hielo, pensaba que si entraba en la academia, todo saldría bien por arte de magia. Pensaba que podría conocer gente y perfeccionar sus habilidades como caballero, pero ese no fue el caso. La presencia de Karen le proporcionó un amigo y su forma de comportarse la estimuló a convertirse en una mejor persona como caballero. Judy, consciente e inconscientemente, sentía mucha gratitud por Karen. No debería ser así, pero ver que una persona fuerte como Karen era tratada con tanta dureza en su familia era, sin saberlo, reconfortante. No podía decirles a los demás lo que podía decirle a Karen, que estaba en la misma situación. Eso le transmitía una sensación de estabilidad. Así, la petición de Karen finalmente tuvo éxito y no dejó ir a Judy. Finalmente, comenzó a seguir a Athena desde la distancia. Dio pasos cautelosos. ¿Qué pasaría si la atraparan? Seguiría siendo una situación que se podría transmitir, diciendo que estaba preocupada y la siguieron. ¿Athena Priester aceptará una excusa tan frívola? Pero afortunadamente, Athena llegó rápidamente a su destino, sin saber que Judy la estaba siguiendo. Athena llamó a la puerta del aula en una esquina en algún lugar. Ella le dijo unas palabras a la primera persona que salió de allí, y entonces apareció la persona que Athena parecía estar buscando. En el momento en que Judy vio su rostro, supo quién era. No, en lugar de eso, pudo averiguarlo al observar el patrón familiar. Un patrón con puntos en un círculo grande. El patrón parecía un ojo humano según la dirección en la que se lo mirara. Aunque no la trataban como tal, Judy también era de la familia Ise, por lo que estaba al tanto de todas las precauciones a tomar contra la familia Priester. Por eso supo que la persona que apareció era Sharon Payne. Era la segunda hija de la familia Payne,
conocida como la daga de la familia Priester. Algo grande estaba por suceder. Asena entró en una habitación aislada con Saron Payne. Saron miró a su alrededor. Antes de entrar a la habitación y se sentó en una silla frente a Asena, esperó en silencio la orden de Asena. Como era miembro de la familia Payne, sus abuelos, padres, hermanos y hermanas le habían dicho una y otra vez que no decepcionara a Asena. Por coincidencia, fue un deber encomendado a Saron, que tenía la misma edad que Asena. Entonces, para su familia y Asena, hizo muchos preparativos dentro de la academia, y estaba segura de hacer cualquier cosa si Asena daba una orden. Sin embargo, incluso Saron estaba desconcertada por la apariencia de Asena hoy, aunque solo había habido una vez en que le habían dado una orden directa. Conversaban con bastante frecuencia, pero Asena nunca había lucido como hoy. Ella rompió su compostura y su rostro estaba lleno de ira y tristeza. Era la primera vez que Saron sabía que era posible lucir triste y enojada al mismo tiempo, pero el hecho de que tales emociones salieran de Asena también fue motivo de sorpresa. Saron, quiero saber cuánto riesgo puedes correr por mí. Asena, que mostraba sus emociones de esa manera, le preguntó. Saron estaba empezando a ponerse nerviosa, sin quererlo. Era muy fácil predecir que Asena daría una orden bastante difícil, pero incluso para esto, Saron estaba preparada. No importa cuán grande sea el riesgo, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por Asena-sama. ¿Qué pasa con el secuestro de un noble? Saron dudó por un momento ante las palabras que salieron de la boca de Asena, pero luego asintió lentamente. Depende de quién sea el noble. Sí, puedo. ¿Qué pasa con Daisy Hexte? Sí, y si es Daisy Hexte, la hija mayor del conde Hexte. Capítulo 49. El caballero brillante. 7. Y si es Daisy Hexte, la hija mayor del conde Hexte. Asena continuó haciendo preguntas con la mano en la frente. Saron reflexionó con cautela, como si caminara sobre hielo fino. Ahora tenía que decir exactamente qué podía hacer y qué no. Ella no podía simplemente aceptar ahora y no cumplir con lo que se le pedía. Saron respondió vacilante. Daisy Hexte suele estar cerca de Kaiden-sama. Estoy hablando de cuando ella está lejos de Opa. Entonces creo que puedo secuestrarla por un día o dos. No creo que pueda durar más. Existe el riesgo de que me atrapen. ¿Puedes hacerlo solo por un día? Asena finalmente giró la cabeza para mirar a Saron. Saron coordinó apresuradamente su respuesta, ocultando la presión que tenía en ese momento. Parece que podría durar hasta 2 días. Más allá de eso, es realmente difícil. Y si el objetivo es una criada que trabaja en la cocina de la academia, ¿cuánto tiempo puedes retenerla? Mi señora está hablando de una doncella, una plebeya. Sí, Saron tenía una expresión extraña en su rostro al escuchar que el objetivo era un plebeyo, pero pronto, habló con confianza. Si es una empleada doméstica, no hay problema, podemos encargarnos de ella si quieres. Ambos sabían lo que significaba cuidarla, sin hablar de ello. Asena se acercó a Saron y jugueteó con su mano. Karen seguía alejándose de ella y ella no podía evitar ver lo que sucedía. Necesitaba hacer algo, pero no sabía qué era, así que vino aquí para comprobar esta opción. De hecho, Asena sabía mejor que nadie que no era racional visitar a Saron ahora, pero cuando vio a Karen sonriendo alegremente mientras otra mujer la dejaba atrás, comenzó a reaccionar emocionalmente, pero por muy emocionada que estuviera Asena en ese momento, no era que no pensara en las consecuencias de sus acciones. Hasta el momento, Karen había descubierto muchas cosas. No podía evitar temer que incluso esto se notara, pero aún así, Asena continuó mirando fijamente su mano sin comprender por qué era posible. Si quisiera, podría amenazar a Daisy y ocuparse de Uin, porque eso es lo que hizo Priester. Si algo la molestaba, podía apartarlo. Esa siempre había sido la manera de Asena. Si ella diera órdenes ahora, si le dijera a Saron que siguiera adelante con ello, si tan solo pronunciara esas ligeras palabras. Asena-sama, ¿qué debo hacer? ¿Está bien secuestrar a Daisy Hexte? Saron interrumpió sus pensamientos. Asena cerró los ojos y pensó profundamente. Pronto, dijo, no, olvídalo. Sí, olvídate de todo lo que dije. Fueron tonterías. ¿Debería olvidarme también de la criada? En lo que se refiere a las criadas, las cosas son muy sencillas. Olvídate de todo. Asena quiso estar sola al instante. Estaba tan débil que no podía soportarlo. Saron, vete. Cuando toda la tensión desapareció en un instante, Saron suspiró y se levantó de su asiento sin molestar a Asena. Después de hacer una reverencia a Asena,
que se cubría el rostro con una mano, salió de la habitación. Golpe, crujido. Athena no podía entender por qué estaba haciendo esto, dejando a un lado todos los demás métodos. Recientemente solo se le ocurrieron métodos extremos y violentos. Todo empeoró aún más cuando ella siguió preocupándose por ello, aunque sabía que preocuparse por ello no mejoraría las cosas. Athena se encontraba en una situación difícil debido a estas emociones. Quería destruir a Daisy sin pensar en las consecuencias. Todavía se estremecía al ver a Daisy sentada junto a Caden y a ambos sonriendo felices juntos, pero sus acciones tenían consecuencias. Si ella utilizaba todos los actos violentos que pasaban por su cabeza contra Daisy a voluntad, Caden no se quedaría quieto, y si ella tomara medidas contra Daisy, Caden seguiría hasta el final para encontrar quien lo ordenó y, eventualmente, la alcanzaría. Entonces, todo terminará. No podía perder a Caden por un momento de locura. Al final volvió a luchar con dolor sin poder llegar a ninguna conclusión. ¿Cuándo regresaría Caden? Tenía que acercarse a él. No podía ver que ella se estaba derrumbando de esa manera. No podía ver que se estaba volviendo loca. O podía ver pero no estaba preocupado en absoluto. Athena quería que él la valorara, que la viera como una mujer y la tratara con respeto. Caden siempre la consideró como una hermana pequeña y le dio solo ese tipo de amor. Y cuanto más luchaba ella contra eso, más lejos llegaba él. Ella le susurró interiormente: «Opa, lo estoy pasando mal, ¿no puedes verme? ¿O ya no te importa?». Caden siempre se daba cuenta cuando ella estaba pasando por un momento difícil. ¿Acaso no se daba cuenta ahora o simplemente la ignoraba y pretendía no saberlo? De cualquier manera, el corazón de Athena solo estaba incómodo. Ese mismo día, Sharon caminó por los callejones exteriores de la academia. Aquí vivían agricultores, pero la mayoría de estas eran calles donde vivían criadas, sirvientes y obreros que trabajaban en la academia. Cuando todas las clases terminaron y se hizo la limpieza, la gente se fue a casa uno por uno o tomó una cerveza en el bar, lavando así las penurias del día. Por alguna razón, Sharon se sintió atraída por sus risas. Se quedó allí parada sin expresión durante un rato, observándolos, y finalmente, después de un tiempo, siguió adelante, porque su objetivo no eran ellos. Por el camino sinuoso se dirigió hacia un lugar donde ni siquiera la luz de la luna llegaba. Cuando llegó a su destino, llamó a la puerta con un ritmo constante: «Tío Uzi, tío Uzi». Impresión. Una pequeña ventana en la puerta se abrió, un par de ojos revisaron a Sharon y luego, la ventana se cerró nuevamente, pero inmediatamente después, la puerta se abrió. «¿Estás aquí?». El portero la saludó. Sharon no respondió y se dirigió hacia adentro. El interior también estaba lo suficientemente oscuro para ser similar al exterior, con solo una vela iluminando un gran espacio. Todos los presentes miraron a Sharon. Cuando entró, un hombre grande que estaba sentado en la parte más profunda, en el centro, la miró y le preguntó: «Sharon, la razón por la que viniste con nosotros hoy». Al mismo tiempo se levantó de su asiento. Sharon tomó el asiento en el que él estaba sentado como si fuera obvio. El hombre grande se inclinó un poco, inclinó la cabeza y se concentró en sus palabras. También se reunieron varias personas en el interior. «Miles, ¿cuántas personas de tu organización pueden ingresar a la academia?» Unas 20 personas. ¿No podemos hacer más? Podemos enviar más si quieres. Después de todo, si anduvieran por ahí como trabajadores, nadie los notaría. El jefe de la organización, Miles, miró a Sharon a los ojos. Hizo un gesto con la cabeza a su subordinado, que estaba de pie, y les ordenó algo. Solo había una razón por la que eran respetuosos con Sharon: porque ella era miembro de la familia Payne. Al final, la familia Payne, que se centraba en el espionaje, estaba en estrecho contacto con el mundo de las tinieblas. Aunque la familia Payne no era muy grande, ciertamente tenía más poder que los 3 gánsteres callejeros o las 3 bandas criminales. Como resultado, la familia Payne, que había estado asociada a este mundo durante varias generaciones, se hizo famosa en los callejones, y Miles no podía tratar a la segunda hija de tal familia con imprudencia. También la tarea de llevar a cuestas las actividades de Sharon Payne y su familia había tenido éxito y, recientemente, el tamaño de la organización había crecido significativamente. Al mismo tiempo, Miles estaba en condiciones de hacer lo que Sharon quisiera. Miles no se atrevió a ir en contra de las palabras de Sharon. Sharon reflexionó un rato y finalmente abrió la boca.
parece que hay un problema con Asena Priester. Estoy escuchando. Miles le tendió la oreja a Saron. El señor de Saron, a quien ella servía, era Asena Priester. Incluso con su leve aliento, la gente como Miles se estremecía, tal como lo estaba haciendo Saron ahora. Parece que todavía está pensando en ello, pero es solo cuestión de tiempo. Daisy, Hexte, y una criada que trabaja en la cocina que puede haber estado asociada con los Priesters recientemente. Vigílalos a ambos. ¿Y quién es la criada de la cocina? Eso lo tendrás que averiguar tú. Está bien, es cierto. De todos modos, había un chico trabajando en la cocina de la academia entre mis subordinados, así que le preguntaré al respecto. Saron recordó el incidente del otro día. Asena estaba reflexionando, pero, como dijo, Saron pensó que era solo cuestión de tiempo. Era la primera vez que veía la expresión de Asena de esa manera. Asena parecía haber reprimido sus emociones por un tiempo y dejado de lado sus planes, pero iba a hablar de ello nuevamente. Toda acción conlleva un periodo de preparación. Si Asena volvía a dar órdenes cuando llegara el momento, Saron quería estar lista para moverse de inmediato. Saron tuvo una conversación así con Asena hoy, y no quería esperar sin hacer nada. Al menos la próxima vez que Asena preguntara por Daisy o la criada de la cocina. Quería decirle algo que Asena ni siquiera sabía. Saron quería creer que todo le iba bien. De repente pensó en su familia en casa. Sabían que ella estaba trabajando lo suficientemente duro como para llegar a la organización criminal en una noche tan ambigua. Con un suspiro, le explicó a Miles qué debía hacer. /N, únase a Patreon para apoyar la traducción y leer hasta 5 antes del lanzamiento. https://www.patreon.com/Dylan Vittori, capítulo 50 El Caballero Brillante, 8. Habían pasado algunos días y la atmósfera tensa con Asena parecía haberse calmado. Poco a poco, no tenía intención de ser el primero en disculparme y Asena tampoco. Parecía estar dispuesta a hacerlo. Y aunque Kirsi se había reconciliado conmigo, desde que conoció a Uin, no había sido ella misma. De vez en cuando me la encontraba, quería abrazarme, pero yo me abstenía de hacerlo durante el trabajo. Después de todo, no sería apropiado que abrazara a mi hermana menor mientras trabajaba como acompañante de Daisy. Y aunque el ambiente con Asena seguía siendo incómodo, no era suficiente para que yo tomara la iniciativa y cambiara las cosas. En todo caso, parecía una batalla de orgullo, y aunque quería reconciliarme con ella al final, no quería ser yo quien se acercara primero. Al mismo tiempo, noté algunos cambios en Asena. Aunque sabía que había hecho algo mal, no quería disculparse conmigo y, en cambio, intentó llamar mi atención. Parecía que estaba esperando que yo hablara primero. Incluso con una expresión dura en su rostro, pude ver un sentimiento melancólico en sus ojos que solo yo podía entender. Especialmente cuando sabía que la estaba mirando, su expresión cansada se hizo aún más evidente. Para ser sincero, me pareció bastante efectivo. Verla triste y lastimosa me ablandó el corazón. Aunque para otros, ella era la cabeza de la digna familia Priester, para mí, ella era solo mi hermana menor, Asena. Al mismo tiempo, me di cuenta de que si fuera tan difícil para ella, se habría acercado a mí primero. Si tener una relación restringida conmigo le estaba causando dolor, podría venir a mí y disculparse, pero como no mostró ninguna señal de hacerlo, tampoco me obsesioné con eso. En verdad, tal vez no sea terquedad por mi parte, ya que todavía no creo que esté equivocado. Daisy se puso de pie, terminando su trabajo en el consejo estudiantil, y era hora de que ella y yo abandonáramos la sala del consejo estudiantil. Daisy saludó a todos y yo me quedé detrás de ella como un caballero. Cuando giró la mirada, miró a Judy y a Asena. Judy asintió con la cabeza para saludarme. Asena también me estaba mirando. Esto era inusual porque ella normalmente ignoraba mi presencia y mantenía su atención en los documentos. Parecía que había pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos y su mirada despertó en mí muchas emociones. Sin embargo, me di la vuelta, sabiendo que no había nada que pudiera hacer para ayudarla. Ella tendría que dar el primer paso. Aunque sus ojos estaban llenos de anhelo de salvación, me mantuve firme. Salí con Daisy cuando ella salió de la oficina del consejo estudiantil. ¿Estás bien? Mientras caminábamos fuera del edificio, Daisy de repente preguntó, ¿qué quieres decir? Respondí, con Asena. Parece que habéis estado peleando durante bastante tiempo. Cierto,
pero sería extraño incluso que yo me disculpara. Eso es cierto. Daisy, que nos había visto pelear, parecía preocupada por el conflicto en curso entre Athena y yo. Bueno, lamento haberte hecho preocupar por esto una y otra vez. Daisy caminaba a mi lado, mirándome preocupada. Parecía tener algo que decirme. ¿Tienes algo que decir? Oh, eso. Ella se detuvo y me habló con cuidado. Athena es como una fortaleza, sus muros son difíciles de romper. Como somos del mismo departamento, tengo muchas oportunidades de conocerla. Parece que se está volviendo más oscura. La gente a su alrededor también lo notó. Eso, pensé que debería decírselo a Kaiden-sama. Está bien, gracias. Ah, claro que no quise presionarte para que te reconciliaras. No puedo ni imaginar cuánto sufriste por los gemelos. Si los odias, está bien, ya me lo has dicho antes, ¿verdad? Que se llevan bien aunque no haya otras personas cerca. Mientras no interfieras en los asuntos familiares, son amigables. Así que, sí, creo que sé lo que quieres decir. Gracias. Daisy me miró y decidió que ya había expresado su opinión lo suficiente. Asintió con la cabeza y siguió adelante. No volvimos a sacar el tema a colación. Sentí que Daisy tenía un buen corazón. No era que Athena o Kirsi no la hubieran lastimado, pero a pesar de que los gemelos la habían lastimado, todavía quería cuidarlos como una tonta. Quizás fue porque no le afectó su comportamiento ofensivo, ya que era lo suficientemente fuerte como para ignorar las cosas que habrían hecho sentir mal a otros. Mientras caminaba con estos pensamientos, sentí una sensación extraña. Miré a mi alrededor lentamente, de izquierda a derecha, sin mostrar ningún signo externo de mi inquietud. Era un día normal, como cualquier otro. Los estudiantes de diferentes familias sonreían, mientras se dirigían a su siguiente clase y el personal de la academia trabajaba diligentemente. Sin embargo, algo seguía molestando mis nervios agudizados, creando una sensación de inquietud. Tal vez estaba pensando demasiado, o tal vez era porque era un caballero sin nada que hacer, pensando que había una amenaza que no existía. Podría haber estado nervioso solo, pero una vez que me di cuenta de algo que desencadenó esa sensación, se negó a dejarme en paz y continuó rondando a mi alrededor. Hoy, el personal de la academia parecía estar mirándonos intencionalmente con más frecuencia, creando una diferencia sutil que nadie más podía entender. Mi mente empezó a concentrarse en esa repentina ansiedad. Después de todo, la novela en la que transmigré estaba ambientada en la Edad Media, donde no había procedimientos de seguridad precisos y existían muchas lagunas para entrar en el extenso recinto de la academia. Si alguien se acercaba con malas intenciones, no lo sabríamos hasta que atacara. Incluso numerosos guardias serían inútiles contra una emboscada bien planeada. Incluso en la novela, muchos personajes fueron atacados repentinamente de esa manera, e incluso secuestraron a personajes importantes dentro de la academia. No, era algo común, pero aún existía la posibilidad. Un ejemplo típico fue el informante que acechaba a Kirsi, Kail Ventrok. También fue emboscado por los Priesters y secuestrado dentro de la academia. Incluso, personajes importantes habían desaparecido de esa manera, así que no pude evitar mantenerme alerta. Hasta que llegué a este mundo, también estaba muy frustrado con el método de ataque. Pero una vez que llegué aquí, gradualmente comencé a comprender por qué tales sorpresas tenían éxito, porque el sitio de la academia era enorme y se oscurecía mucho por la noche. Además, había menos testigos oculares y rastrear al atacante era aún más difícil. Aunque no podría convencerme a mí mismo de hacer algo tan loco, sentí que si alguna vez planeaba un ataque sorpresa, podría tener éxito fácilmente si me lo proponía. Era simplemente una característica de esta era. Por supuesto, después del incidente de Kail Ventrok, los nobles de alto rango comenzaron a tener escoltas uno por uno, e incluso la academia se vio perturbada. Pero una vez que todas las familias se equilibraron y no hubo conflictos, no pasó nada más. Así que esas miradas eran aún más extrañas. Me preguntaba si no era solo un malentendido mío. Después de todo, ¿a quién le importaría vigilar a Daisy en esta era de paz? Como no había nombres a los cuales aferrarme, de mala gana, nombres de gemelos pasaron por mi cabeza. Incluso aunque no quisiera pensar de esa manera, no había nadie más que se atreviera a tomar acciones tan provocativas excepto ellos. Las apariencias viciosas que me habían mostrado recientemente, y el día en que tuve
que luchar contra ellos mientras miraban ferozmente a Daisy, e incluso en la novela, los Priesters fueron los únicos que se atrevieron a intentar un ataque sorpresa a los nobles por primera vez, así que tal vez, era una sospecha natural, pero era solo una pequeña sospecha en la que ni siquiera quería creer, y no recordaba que Daisy hubiera hecho algo malo para recibir semejante represalia. ¿Qué tan mala habría sido la situación para que las gemelas lanzaran un ataque? Así que mi sospecha no era más que absurda. Aún así, porque seguía preguntándome si eran ellos. El hecho de que los gemelos fueran originalmente villanos solo aumentó mi ansiedad interior. Con tales pensamientos seguía Daisy sin mostrar la tormenta interior. En el camino que recorrimos, a lo lejos, vi a un trabajador regando el jardín. Iba, silbando alegremente. Cuando nos vio acercarnos desde lejos, nos saludó levemente, luego se puso en cuclillas y comenzó a trabajar nuevamente. Sin saberlo, Daisy miró hacia el jardín y luego, con una pequeña sonrisa, continuó su camino. Yo también hice como si no supiera nada y seguí adelante. Y cuando pasamos junto al trabajador, puse los ojos en blanco y lo miré con los ojos entrecerrados. Los ojos penetrantes del trabajador en cuclillas se encontraron con los míos. Él también me miraba con la cabeza quieta y solo sus ojos girados hasta el límite. De repente sentí piel de gallina en mi brazo. Al dejar de silbar, el trabajador dejó escapar una tos vergonzosa. Ejem, jejeje. Oh, lo siento. Eres una persona tan genial, que no pude evitar mirarte a escondidas. Y dijo cosas que para mí solo parecieron excusas. Daisy me miró y preguntó, ¿qué está sucediendo? No, vámonos. Agité la mano para asegurarme de que Daisy no hiciera más preguntas. Daisy me miró, asintió con la cabeza y comenzó a caminar de nuevo. Por supuesto, esto por sí solo no fue suficiente para demostrar que mi sospecha era correcta. Como él dijo, tal vez realmente me estaba mirando sin ninguna intención, pero mi vigilancia fue aumentando poco a poco. Por favor, no seas tú quien yo sospecho. Oré desesperadamente para que los gemelos no hicieran ningún movimiento.